de nuestros oyentes y espectadores, la mejor de la semana, con Eduardo García Serrano, maestro, amigo y camarada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Buenos días, España. Rafa, buenos días, Abel. Gracias por estar con nosotros. Abel Veiga, profesor. Muchas gracias, buenos días y estupendo día. Además llueve y recuerda al norte de España, Galicia, y sí, señor. Lo trágico es que siempre hay inundaciones, llueve y ¡guau! Estamos muy preocupados por las noticias que llegan desde Mallorca, donde se habla ya de 5 fallecidos y de hasta 20 desaparecidos tras unas fortísimas lluvias. En fin, hasta 220 litros de agua por metro cuadrado. Esto quiere decir que... Una barbaridad, eso no hay, no hay alcantarillado que sea capaz de asumirlo, vamos. Las imágenes nos muestran pues coches absolutamente anegados por el agua, calles cortadas, en fin... Como se suele decir, nunca mejor dicho, la tormenta perfecta. En estos momentos en el Levante mallorquín vamos a estar muy atentos a todo lo que llegue desde allí. De momento hay que lamentar ya 5 fallecidos y ya digo, hasta 20 desaparecidos. Esperemos que todos los desaparecidos aparezcan en buen estado, naturalmente. Bueno, hay varios asuntos hoy mientras llegan los profesores Antonio Alonso Timón y José Luis Fernández Santillana. El Frente Atlético. Los dos atléticos, eso iba a decir. El Frente Atlético. Son del Atleti, pero bueno, no sé, algún atasco de Carmena, la lluvia, en fin. Estarán llorando por el homenaje merecidísimo que ayer le dio la Federación Española de Fútbol a Luis Aragonés. Claro, hombre, zapatones. Para descanse. Te tienes que morir para que te hagan un homenaje. Aquí en España sí, después se lo reconoce. Te tienes que morir para que 43 años después jueguen con tus restos. Sí, señor. Qué ingrato es este país, ¿eh? Mucho. Bueno, pero eso viene de siempre. Es decir, que España siempre ha sido ingrato, o casi siempre ha sido ingrato con sus mejores hombres, que o bien están en el olvido, o estuvieron en el exilio, o están bajo tierra. Desde luego, fíjate, Escipión, el gran Escipión, que está en el himno italiano, el himno italiano se hace mención a Escipión. Escipión no es un futbolista. Tendrías que aclararlo para... No es un futbolista. Es un aristócrata general y político romano soberbio, sencillamente soberbio, es el que heleniza Roma. Bueno, pues Roma se portó muy mal con Escipión, sus grandes hombres, tan grande que está en el himno actual de Italia. Y Escipión puso en su tumba, se negó a que le enterraran en Roma y puso en su tumba, ingrata Roma, no tendrás mis huesos. Y mandó que le enterraran fuera de Roma. Claro. Yo creo que eso lo hemos heredado también de los romanos. Es justo lo que estaba pensando. Digo, yo creo que eso viene de la herencia. Hacia Luis Aragonés, por ejemplo, claro. Que 10 años después, la Federación se da cuenta de que gracias a Luis Aragonés, pues el fútbol español es hoy lo que es. Y entonces dicen, caramba, debíamos darle un homenaje a este tío. Y esto lo está diciendo un madridista. Sí, claro. Pero ante todo español. Lo cortés no quita lo valiente. Y 10 años después dicen, coño, pues este tío, gracias a él, joder, algo ganamos. Tenemos 2 Eurocopas de la nueva época, la primera es la de Marcelino, y un Mundial. Hombre, más la herencia. Y no le hemos hecho marqués. Pues vamos a darle un homenaje. Ni tampoco lo aceptó él. Ni tampoco lo aceptó. Bueno, acaba de hacerse presente el Frente Atlético de esta mesa, perfectamente personificado. Ya le estaba yo poniendo alfombra roja. Antonio Alonso Timón y José Luis Fernández Santillana, bienvenidos a los dos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Cada vez, don Rafael, estoy más convencido de que Eduardo no es del Real Madrid, sino que es del Atleti. Pero no lo sabe. Pero no lo sabe. Además tiene todos los condicionamientos para ser del Atleti. ¿Por qué? Es buena persona, es inteligente, es valiente, ¿no? Es culto, es coherente con solo puede ser del Atleti. Todas las virtudes humanas, prácticamente. Efectivamente. Pues yo creo que tiene que ver mucho con el homenaje a la bandera que hizo en la inauguración del Wanda el Atleti, ¿no? Hombre, claro. Parece que eso es un tema significativo. Recuérdanos qué bandera. Ojalá todos los la rojigualda españoles hicieran ese homenaje que le hizo el Atleti a la bandera. Absolutamente. Ojalá. Y luego tiene una afición que ha demostrado sobradamente su españolidad. Es como yo es que la verdad, por nuestra bandera. Como dice el profesor Alonso Timón, mi buen amigo, es que yo ahora en el Madrid estoy en la nevera, porque no tolero que al Madrid lo entrene un separatista vasco. Entonces, bueno, estoy deseando que se produzca lo que todos sabemos que se va a producir. Encima fue portero del Barcelona. Y encima...
pero sí, poco. Poco, pero algo. O sea que Está por ahí en la encuesta, ¿no? estoy cada vez más cerca del Atleti, porque además, como tú sabes muy bien, mi jefe espiritual, político, mi paradigma, como hombre, como español, como intelectual, como todo, era del Atleti. Era el Atleti, sí. Era del Atleti. Bueno, pues siempre estás a tiempo, Eduardo, de dar ese paso. Los paradigmas se cambian. Las revoluciones científicas No, yo- de Thomas Kuhn. Pero siempre puede mejorar, Eduardo. Siempre se puede mejorar. En este caso sería empeorar. No. ¿eh? Ya lo decía Karl Popper, La encuesta que está funcionando por ahí, ¿no? En internet. ¿A quién sale antes? ¿Pedro Sánchez, Franco o Lopetegui? Julen. Pues el tercero lleva todas las papeletas, evidentemente. Bueno, vamos a meter mano a la actualidad, si a ustedes les parece, y aunque son muchos los asuntos que podemos abordar, yo quería empezar con en realidad es una fotografía, es un suceso, un momento, si ustedes quieren, pero que refleja cosas. Como yo siempre les vengo diciendo, y me van a decir qué pesado es este periodista, siempre con el tema del nivel de los parlamentarios, pero yo creo que es muy importante, es un asunto central, porque, Clave. insisto, yo cuando hablo de este tema, no hablo de ideologías, no estoy diciendo que me parezca mal la ideología de fulanito o que no comparta con él cierta opinión política, estoy hablando simplemente del nivel. Y el nivel, pues tiene que ver con la educación académica, con la educación en valores, con ser una persona seria, con ser una persona responsable, con haberte educado, pues en unos principios que te convierten en un ciudadano y no en un botarate o en un trozo de carne con ojos. Claro, cuando se permite que a través de las urnas, o por mejor decir, con la excusa de que hay unas urnas y una democracia formal, consentimos y aceptamos con normalidad y tragamos con el hecho de que los más brutos, los más burros, es decir, la gentuza más infame, se haga representante nuestra en las instituciones, pues yo creo que eso es algo que tiene consecuencias terribles a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a todos los niveles. Es decir, al final se embrutecen las instituciones con sus representantes dentro y por extensión se embrutece el conjunto de la sociedad, que probablemente ya esté bastante embrutecida, por otra parte. Ayer tuvo lugar, como digo, un suceso que, podemos considerar como anécdota, pero que yo creo que refleja un poco lo que les estoy diciendo, personificado en este caso en la figura de Gabriel Rufián, este sujeto de Esquerra Republicana, que por ser del partido que es, ya directamente sobraría de una institución española, pero que ahí está sentado y que suele montar sus numeritos. Unos días va con una impresora, otros días con unas esposas, en fin. A él lo que le gusta es eso, montar el número, probablemente porque sin ello pues sería un bulto sospechoso, un cero a la izquierda. Ayer la emprendió con una diputada del Partido Popular, con Beatriz Escudero, a la que llamó Palmera, obteniendo la conveniente respuesta de esta diputada. Vamos a escuchar ese rifirrafe. Voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, me acaba de llamar Palmera, señor presidente, pido amparo a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil. Pero, vamos a ver. Mire, vamos a ver. A mí me puede llamar Palmera y no puedo llamar imbécil. Y va y me guiña el ojo. Ya está bien. ¿Dónde están las actitudes sexistas? Vamos a ver. Y el apoyo de las mujeres a otras mujeres. Vamos a ver. Cuando es del PP, no. Pero, señora, ya está bien, señor presidente. Vicepresidenta. Y no le permito que me meta usted a mí en ninguna... Pero vamos a ver, mire. Si esta presidencia no me da amparo... Pero, señora vicepresidenta, hombre, usted debería ayudar un poco. Lo siento. Bueno, vamos a enmarcar el incidente. Esto pasó en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Estaba interviniendo Francisco Álvarez Cascos, el diputado de Nueva Canarias, es la voz que ustedes escuchaban justo al lado, y de fondo habrán oído también la de una diputada de Podemos, que cuando la diputada del Partido Popular le dice: oiga, no sé si ha visto usted que me están tratando de una manera absolutamente despectiva y humillante hacia las mujeres, la diputada de Podemos dice: no, oiga, a mí no me meta en sus líos. A mí no me meta en sus líos, le dice la diputada del Partido Popular cuando le pide cierto respaldo por esa expresión absolutamente lamentable del tal Gabriel Rufián. Sí, es que esto lo hemos venido comentando ya en muchas ocasiones. En esto se ha convertido el Congreso y en esto se han convertido las instituciones. De Gabriel Rufián no podemos esperar nada más que esto, porque claro, Gabriel Rufián es un apellido hecho hombre. Entonces, claro, Rufián pues siempre tiene la losa del apellido, además él busca siempre
su minuto de gloria pues en la Sexta, en la 5, se hace el graciosillo. A mí lo más grave de todo este incidente me parece que es la posición, y lo estábamos comentando aquí fuera de antena, la posición del presidente de la comisión, o sea, la comisión, porque además les están dejando hacer este tipo de gracias continuamente, tanto la presidenta del Congreso como los presidentes de las comisiones. Si este señor inmediatamente se lo hubiese expulsado de la comisión, pues no tendría ya su minuto de gloria en la televisión, que es lo que está buscando. Por lo tanto, creo que el Congreso merece un respeto, que nuestras instituciones merecen un respeto, y cuando hay partidos políticos, que yo los llamo los partidos ciruela, porque no creen en la democracia y ponen escuela. Entonces hay partidos políticos ciruela que empiezan a dar lecciones de democracia diciendo que otros partidos políticos son ultras, cuando tenemos a los ultras metidos en el Congreso ya hace mucho tiempo. Bueno, yo lo que pasa es que dos cosas, ¿no? Una primera, esa reflexión que hacía Rafa sobre la falta de nivel, seguramente es así, ¿no? El tema es cómo entendemos lo de nivel, que no es una cuestión, yo creo que tú lo decías, pero yo quiero profundizar en ello, no es una cuestión solo de, digamos, de estudios académicos. Sí. Es una cuestión de ser persona, en el sentido más bueno, o sea, o más bondadoso del término, ¿no? Es decir, ser una persona coherente, ser honesta, ser honrado. Y yo creo que aquí el problema de fondo tiene que ver mucho con la partitocracia y, por tanto, cómo se pagan o no determinados favores en el ámbito de los partidos políticos a la hora de determinar y ordenar determinadas listas, y por tanto en función del número que llevas sabes si vas a salir o no, y por tanto cómo se plegan seguramente a los intereses de la partitocracia, y no están los mejores sino aquellos que son más dúctiles, más maleables, más iguana, o que dan loa al amado jefe. Entonces yo creo que el tema de nivel tiene que ver mucho con la propia capacidad de la persona de dar respuesta a lo que tendría que dar, que son a los ciudadanos. Y a partir de ahí los ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad, en tanto que hemos aceptado ese juego de votar unas listas que nos meten con calzador, ¿no? Y estas son las listas, si quieres las tomas y si no las dejas, ¿no? Yo creo que ese es el gran defecto. Dicho esto, ya lo de la comisión y el señor Rufián y compañía, bueno, es impresentable. Es impresentable dos cosas. Quien está dirigiendo y presidiendo una comisión no puede permitir ese tipo de comportamientos, y a partir se le llama al orden al diputado, 1, 2, 3 y fuera, y ya está, y se acabó la historia. No se puede poner como excusa a la que está siendo agredida, oye, ayúdame, ¿en qué te ayuda en la agresión? Me agredo a mí misma, o sea, es alucinante. O sea, pide amparo y dice que colabores en la agredida. La progresía en sentido, y el feminismo de la izquierda, que cuando se meten con una mujer de otro espectro político distinto, no parece mujer. Que no es, ¿no? Mujer, y a partir de ahí, y me parece estupendo, le dijo una cosa de puro sentido común, que es cuando le guiña el ojo, porque además es una actitud machista, es decir, como si la niña tonta de Papa Rico, que está ahí puesta, como decía alguna canción, que oiga, entonces le dijo, no me guiñes el ojo, imbécil, y ya está. Imbécil es que es un poco cortito, de inteligencia. Eso es lo que dice el diccionario, con lo cual tampoco yo creo que faltó ni a la verdad, y dijo una cosa, bueno, pues que sí que son libertad de expresión, ¿no? En la medida que emites una opinión sobre algo, ya está. Bueno, yo voy a ser un poquito más claro de lo que habitualmente suelo ser. Es decir, porque no quiere decir pues cuerpo que lo a tierra. O sea, vas a sacar tu faceta extremeña, no gallega. Sí, esta vez sí. Digo, mire, lo primero, 3 afirmaciones. Hemos prostituido las instituciones, una detrás de otra, en el demérito y el desvalor, con lo cual decir esto es un sistemático desde hace muchos años. Ha entrado lo más rastrero muchas veces, pero ojo, también los doctos de corbata de Loewe también acaban en la cárcel. Digo doctos porque algunos dejan de ser ministros y hacen una tesis express y luego van al Fondo Monetario, les echan y acaban en la cárcel también. Es decir, otros niegan en las comisiones las financiaciones. Segundo, y esto que se me entienda sin segundas, la peor enemiga de una mujer es la propia mujer, es decir, es otra mujer, porque en ese momento es una agresión. Es decir, Rufián es lo que es, un maleducado, un diletante que va buscando la coreografía y el aplauso fácil y rápido, y entre él y Joaquín, el jugador del Betis, me quedo con Joaquín, que por lo menos tiene gracia, mucha más gracia. Totalmente. Y en tercer lugar, el presidente de la comisión, no sé para qué sirven las comisiones de investigación en este país, porque esa es una de las grandes mentiras, circo, claro. Pues va con una hora atrasada. El pobre hombre pues no llega, es decir, ya se ha visto, y luego encima a Cascos le llama rato, con lo cual ya tal dices que Cascos tiene una historia en ese hemiciclo, en lo personal, humano y en todo lo que queramos. Es decir, que por supuesto no sabe nada de la financiación ilegal del Partido Popular. Y lo que a mí también me molestó un poco, la sonrisa sarcástica, irónica, retrancona, astur, leonesa,
que no dijo nada absolutamente el señor Cascos, ahí como si no fuera con él. No dijo nada de la agresión verbal, de lo demás tampoco dijo nada. Y luego diría, decir, al final esta es una idea recurrente de la mediocridad de la clase política, que al final es espejo y reflejo de lo que es la sociedad española. No nos podemos asustar. Los políticos tienen la sociedad que se merecen y nosotros, sociedad, tenemos los políticos que nos merecemos. Y termino con una cuestión, es decir, hace unos años ustedes ya nos recordarán a Pilar Manjón, sí, aquella mujer que perdió a un hijo en los trenes del 11 de marzo del 2004. Hay que recordar las fechas porque luego la gente se olvida. En este país voluntariamente amnésico y desagradecido hasta los tuétanos, como recordaba hace un momento fuera de antena Eduardo de Escipión, es decir, bueno, fuera de antena no, en antena, sí. Es decir, por la ingrata Roma, España es muy ingrata y hasta el Borbón jefe de Estado en ese momento intentó localizar y llamar a esta mujer porque puso los puntos sobre las íes grandes, mayúsculas e Y si hace falta de lo que dijo. Luego se la satanizó a esta mujer, que si era de izquierdas, que si era tal, pero digo, una madre que pierde a un hijo en un atentado puede decir absolutamente lo que quiera. Pero hemos prostituido el Congreso de los Diputados, el Senado ya no sirve para lo que sirve, y vuelvo con una idea que alguna vez hemos lanzado, los partidos nacionalistas y regionalistas, o como cada uno le quiera llamar, sentir, y que me parece muy bien, es decir, no tienen cabida en la Cámara Baja. En todo caso, tendrían que estar en el Senado, única y exclusivamente. Eduardo. Bueno, vamos a ver, no sé si te merece la pena este asunto. En los códigos democráticos, ¿dónde está escrito que sea ley de obligado cumplimiento, y esto es pleonasmo, el ser cortés con un cerdo? Con un cerdo que no hace más que vomitar insultos, comisión tras comisión, pleno tras pleno. ¿Por qué hay que ser cortés con un cerdo? ¿Por qué? ¿En qué código de caballerosidad y de elegancia democrática se nos exige ser cortés con un cerdo? Yo en estas cosas he aplicado toda mi vida pues ese código de conducta que aplicaban los soldados de los tercios de Flandes y que funcionó maravillosamente bien durante 300 años. Ya lo creo. Y decía así, responde al insulto con la bofetada, a la bofetada con la estaca, a la estaca con la espada y a la espada con la pistola. O sea, en el momento en el que en un debate, en una discusión, uno de los interlocutores hace mediar a la madre del otro, al padre del otro o a la mujer del otro, ahí se ha acabado el diálogo, ahí no hay más respuesta que la mano abierta, en principio, sobre la mejilla del que está insultando. Yo he sido siempre, Rafa, muy partidario, ya sé que mis contertulios se van a reír, de resucitar la honorable costumbre europea del duelo. ¿Mm? Sí, sí. O sea, cuando se ofende a tu madre, cuando se te ofende a ti, más allá de la dialéctica del debate, pues no hay más respuesta que arrojarle un guante a la cara al que te ha ofendido y mandarle los padrinos. Eso es lo que hacen los hombres de honor. Claro. Y cuando tú estás en un debate y te llaman palmera o cualquier otra cosa, por supuesto estoy al lado de esta diputada del PP, pero sin fisuras. Lo que tendría que haber hecho es levantarse y plantarle los 5 dedos de la mano en la mejilla a Rufián. Esas bofetadas que dan las mujeres, que físicamente no duelen, pero son absolutamente humillantes. Absolutamente humillantes. Es mucho más humillante una bofetada de una mujer que un puñetazo de Tyson. Totalmente. Te convierte en un calcetín. Te convierte en un calcetín. Pues es lo que tendría que haber hecho esta diputada del PP, levantarse, abandonar la presidencia, dirigirse a Rufián y cruzarle la cara con la mano abierta. Pero aquí, lo decía José Luis, ¿y el presidente qué hacía? Pues arropar a Rufián. El presidente arropar a Rufián, Oiga, que me están insultando. El Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, como decía muy bien el profesor Veiga, sonriendo. No sé qué gracia tenía ese momento para sonreír. Y las diputadas del Partido Socialista y de Podemos diciendo: a mí no me metáis en tus líos. A mí no me metas en tus líos, dice.
las feminazis de Podemos. No sé qué lío, de qué lío habla. Es que, ¿a qué nivel hemos llegado? Pero el nivel, fíjate, digo, con este mismo tema de Podemos... Y a esto se le llama tolerancia, pero ¿qué tolerancia? Acaba de dimitir la portavoz de la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta. Podemos, sí. Y entre otras cosas se acusa a su partido de machista. No más machista que otros, pero lo ha acusado de machista. Sí, vamos, con todas las letras. Cosas, ¿no? Bueno, yo creo que Rufián ya ha tenido su momento aquí también, porque lo que hay que plantearse, hay otro debate fundamental, que es plantearse cómo Rufián puede llegar, o sea, cómo está la política española para que Rufián sea diputado. O sea, es que el enfoque del tema que yo he hecho es precisamente ese, y además agradezco a José Luis que haya matizado muy bien y haya explicado cuando yo hablo de la palabra nivel, porque sí que es verdad que puede parecer que me refiero solo a que son cortos de estudios, y no me refiero a eso, me refiero a que es un trozo de alcornoque, por supuesto, pero que además es un deslenguado, es un sinvergüenza, es decir, es un mal encarado, es pues de estos... Es un agitador. Claro, es un tío que te encuentras en la calle y no te extraña. El problema es que Rufián no es una excepción en el Congreso, sino que hay muchos rufianes en el Congreso. Claro, sí. Es que no son ni uno ni dos, desgraciadamente. Este pilla tiro de cámara. Sí, bueno, fuerza pillar el tiro de cámara, ¿no? Claro, eso es lo que le interesa, está ahí para eso. Bueno, otro de los temas de las últimas horas tiene que ver con Pedro Sánchez, que no va a comparecer al final, el próximo día 23 en el Senado, para aclarar las dudas que el Partido Popular ve en su tesis doctoral, dudas desde luego más que razonables, pese a que la comparecencia había sido acordada por la mayoría absoluta del Grupo Popular en la Cámara. Dice Pedro Sánchez que este es un asunto personal, que por tanto él no tiene por qué dar explicaciones de un asunto personal en el Senado. Ayer decía esto el portavoz socialista Ander Gil sobre este asunto. Vamos a escuchar las palabras del portavoz socialista en esa comparecencia del secretario de Estado de Relaciones con la Cortes, José Antonio Montilla. Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa. Ni arrastras, ni de ninguna manera vamos a contribuir a este espectáculo lamentable al que venimos asistiendo pleno tras pleno desde que este gobierno, el gobierno del presidente Sánchez, llegó a la Moncloa tras la moción de censura. Eso lo decía el portavoz socialista. Van a escuchar también ahora al del Partido Popular, Ignacio Cosidó, que ha dicho lo siguiente. Si no quiere comparecer Pedro Sánchez, ellos, el Partido Popular, van a crear una comisión de investigación en el Senado sobre la tesis doctoral de Sánchez. Eso, en el caso de que Sánchez se niegue a comparecer en esa comisión, tendría evidentemente consecuencias, como explicaba Ignacio Cosidó. Si el presidente del Gobierno desacata el mandato del Parlamento de comparecer, haremos una comisión de investigación en la que la no comparecencia tiene repercusiones penales. Es lo que estamos diciendo. El objeto de la comparecencia será conocer la verdad sobre su tesis doctoral, si ha mentido, si existe plagio en su tesis doctoral y si, por tanto, lo que hay es un engaño al conjunto de los españoles. Eduardo, me pedías la palabra. Bueno, la actitud de Pedro Sánchez es absolutamente delatora. Absolutamente delatora. Vamos a ver, en los juicios por paternidad supuesta, cuando el supuesto, el hipotético padre, el juez le ordena hacerse una prueba de ADN, a ver si ese niño es suyo, si el padre se niega, está claro, el juez ya se mosquea. Sí. El juez ya se mosquea y dice, uy. Si Pedro Sánchez hubiera hecho su tesis de puño y letra después de muchos años de esfuerzo y de trabajo y de investigación, acudiría él corriendo a demostrar que todo lo que está diciendo es mentira. Si huye de esa comparecencia y se niega con disculpas de imbécil, como su predecesor, según el secretario general de la OEA, José Luis Rodríguez Zapatero, porque son disculpas imbéciles. Es como el niño que le pillan con chocolate hasta los codos y dice que él no ha metido mano en la tarta. Error involuntario. Si le llaman y dice que no va, con esas disculpas imbéciles del lodazal, se está delatando él solo. Se está delatando él solito. Vamos a ver, Rafa, tú has hecho una tesis doctoral. Aquí tenemos profesores que han hecho tesis doctorales. Si a ti alguien te dijera que tú has plagiado o que acudirías, pero vamos, en la moto del profesor se la pediría prestada, Alonso Tibón, perdiendo el casco a demostrar que esa acusación es falsa. Cuando te escondes
es porque tienes algo que esconder. Sin ninguna duda. Es que es así de simple, no hace falta ser Sherlock Holmes, vamos. ¿Dónde están las demandas que iba a interponer a los medios? Claro. Sí, todavía no han llegado. O sea, claro, están... OK Diario todos los días publica, me parece que hoy han pasado haciendo... 27 días y no ha llegado la demanda de Sánchez. Y a veces está haciendo un trabajo estupendo y algunos otros medios, es decir, claro. El problema es, bueno, yo creo que hay elementos más que claros, ¿no?, de que ahí hay pufo, vamos a emplear un término coloquial. Bueno, y Pedro Sánchez además vuelve a mentir, o sea, las hemerotecas, él dijo que el Partido Popular me lleva al Senado, que allí iré con gustoso a dar todo tipo de explicaciones, ¿no? Bueno, pues una vez más incumple la palabra dada, ¿no? Este es el nivel también, vuelvo al tema de los políticos, ¿no? Es decir, cuando no se respeta algo tan sencillo como es la palabra dada, pues hombre, ¿de qué te puedes fiar, no? Es decir, el otro día que estuve en Cantabria, recordaba, no sé, que el tema, que cuando se vendió una vaca no se firma ningún papel, se da la mano y ya está, ¿no? Y se acabó. Entonces, ese es el tema, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí cuántas veces uno echa en falta en los políticos ese apretón de manos que selle un trato, ¿no? Y un trato que obliga a las partes sin ningún otro tipo de cosas. Eso es nivel y lo demás es cuento, ¿no? Fijaos, no solo se daba la mano, sino que en la Galicia rural en la cual yo he vivido y cuando íbamos a vender ganado mi padre y yo, bueno, mi padre, es decir, si venía un tratante que se encaprichaba de una vaca, de un ternero y te ofrecía X dinero y tú no aceptabas, te marcaba la vaca, es decir, se quedaba allí quieto, todos los demás tratantes veían que ese tratante tenía interés y nadie te hacía una oferta para que cayeras. Es decir, pero son esos subterfugios que hay. Y en la política es lo mismo, y en el mundo de las tesis doctorales, que ya cansa también, es decir, y no voy a recurrir a los edicentes de los másteres de los demás, el foco está puesto en este señor. Yo solo hago una pequeña reflexión. ¿Para qué sirve una tesis doctoral? Y segundo, si no te vas a dedicar al mundo académico, a la universidad, es decir, no sirve absolutamente de nada. Y ha servido para ser presidente. Y esto va por políticos, por empresarios, por despachos, por todo lo que queramos. Es decir, ha habido una fiebre siempre de la titulitis, de hacerla, de reírse del trabajo serio y riguroso de mucho académico que está 5 o 6 años encerrado haciendo una tesis doctoral. Es decir, que solo parece que también si no la has hecho no vales para nada en el mundo académico, con lo cual también eso habría que ponérselo. Es decir, los alemanes, que nos llevan bastante ventaja en algunas cosas, en otras no. Eso se nota porque se hicieron un país mucho más tarde que los demás y que Italia incluso. Es decir, una tesis doctoral en Derecho, por ejemplo, son 150 páginas y no se cita derecho comparado ni de nada, y es un mini tribunal, en año y pico lo has hecho y ya está. Aquí son mamotretos de, bueno, ahora hemos bajado, pero de 800, 1000. Sí. He visto alguna de 1500 páginas donde el aire corría entre 2 tomos para no decir absolutamente nada y ser descriptivo, y luego pues estos políticos por sus complejos los tienen que tapar con estas cosas, ¿no? Yo solo recomiendo una página web del profesor Alfaro, en una web jurídica bastante conocida, que es Almacén de Derecho, se llama, .org, donde desmenuza el primer capítulo. Es que te asustas y sales corriendo. Alfaro es una gran cabeza, tiene un verbo iracundo, socarrón y duro, y no se excusa en adjetivos, pero la tesis, vamos, ni un trabajo de un colegial, ¿eh? Tengo que hacer una pequeña pausa. Son las 8:59, estamos en la tertulia en Buenos Días España con Antonio Alonso Timón, José Luis Fernández Santillana, Eduardo García Serrano y Abel Veiga. Son las 9 de la mañana y 3 minutos, estamos ya tomando los cafetitos, de momento sin filloas, pero... Esperemos en algún momento poder disfrutar de esos placeres gastronómicos de Galicia. Perrunillas extremeñas. Eso iba a decir, en otros lugares. Toma nota, Rafa. Sí, no, lo apunto. Voy a ir a gente pronto y traigo unas perrunillas. Floretas de la Vera, también. Sí, señor. Profesor Antonio Alonso Timón, ¿qué le parece a usted? Bueno, sobre la tesis de Sánchez, pues evidentemente, cada vez hay más fumus mali iuris, efectivamente, si no quiere ir a dar explicaciones. Por cierto, este es el presidente del gobierno que decía que cuando él estuviese, si llegase a la presidencia del gobierno, iba a dar mucha cancha al Parlamento, tanto al Congreso como al Senado, ¿no? Yo creo que la exigencia moral de este gobierno que va predicando, de que tiene unos estándares de exigencia moral muy altos, pues está quedando al descubierto con todo este tipo de cosas. Yo creo que no ha habido un gobierno en este país que haya perdido tanto crédito en tan poco tiempo. No solo en la figura del presidente del gobierno, sino en cualquiera de los componentes de este gobierno. Y a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en los últimos meses con este gobierno, que tiene un desprecio absoluto al Parlamento, que tiene un desprecio absoluto hacia los medios de comunicación, porque no solo es este presidente del gobierno, es que la ministra portavoz del gobierno da ruedas de prensa después del Consejo de Ministros que cada vez se parecen más a las ruedas de prensa de Maduro. Sí. O sea, que hace una valoración de las preguntas que hacen los periodistas. Sí.
Es Sí, eso y dedica a la mayor imagen parte y del tiempo. semejanza de lo que hacía el señor Maduro cuando le decía, cuando le interpelaba a un periodista venezolano y le decía, ¿usted dónde ha estudiado? ¿Y qué ha estudiado usted? ¿Y cómo lo ha estudiado? Pues es que solo le falta esto. Una señora que debía No hasta la- de no la des callarse, ideas, porque no la des es ideas. una señora que, según aparece en los medios de comunicación, presuntamente ha ocultado bienes. ¿Para qué sirven las declaraciones de bienes? Yo siempre lo he dicho, digo, las declaraciones de bienes no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el tipo que tiene algo que ocultar no lo va a poner, va a decir, Obviamente. no tengo un yate ahí. Y es más, me parece que las declaraciones de bienes son contraproducentes. ¿Por qué? Pues porque el político honrado que tiene su coche, todo el mundo tiene que inspeccionar a ver qué coche tiene. ¿A qué le importa a la gente qué coche tiene el político? Si tiene un Peugeot. Y de hecho hay políticos que no se compran a lo mejor un Audi, un BMW y dicen, no, cómprate un Volkswagen por lo que pueda pasar, y es un político honrado. O sea, el político honrado queda retratado y todo el mundo tiene que cotillear lo que tiene. Y el político que es un golfo y que tiene que ocultar determinadas cosas, pues no la pone en la declaración de bienes. O sea que la declaración de bienes estamos viendo que no sirve absolutamente para nada. Habría que ser mucho más exigente con la declaración de bienes y, por supuesto, esta señora, si es verdad las informaciones, y no hay por qué dudarlas, que están saliendo en los medios de comunicación, pues es otra señora que tenía que estar fuera del gobierno ya hace bastante tiempo y no dando lecciones a los demás de cómo tienen que hacer las preguntas en las sesiones del Consejo de Ministros. Y acabo con lo que iba, Sí. con lo que comenzaba diciendo, a mí me preocupa el tic autoritario que tiene este gobierno y que está expresándolo en muchas facetas de su acción de gobierno. Me parece que estamos ante un gobierno que, por supuesto, no tenía ni cumple los requisitos y los estándares de exigencia moral que él mismo se autoimpuso y que no está cumpliendo, y que además es un gobierno que está peligrosamente jugando con la división de poderes. Este es un gobierno de circo, vamos, en el sentido más literal del término. Es un gobierno para actuar ante la pista, es decir, salir a la pista y presentar un espectáculo, ¿no? Y nos va dando todos los días un espectáculo, el de Pedro Sánchez paseándose por la City, rodeado de guardaespaldas, hace una foto, es ir copiando distintas imágenes de otros presidentes. Conocemos sus manos, conocemos sus gafas, todo, lo que no conocemos es su acción. Bueno, sí, claro, conocemos también su acción de gobierno. Es que no está haciendo, no está gobernando, está actuando. O sea, es que este es todo el tema y toda la parafernalia que le rodea, incluso con los propios ministerios. El astronauta, vamos a ver, ¿qué ha dicho? O sea, con el tema de la universidad, si hay que abordar o no algunas reformas a raíz de todo lo que ha salido, ¿no? Sobre de la universidad todavía no ha salido absolutamente nada. Por ejemplo, Han ¿no? pasado 24 horas y sigue en el gobierno, cuando él dijo en el 2015 que si había una persona dentro de su equipo que tenía una sociedad instrumental para ahorrarse impuestos, en 24 horas estaría fuera. Claro, pero ya sería el tercero, ¿no? Pero es que además, vamos a ver, es que hablamos de la ministra de Justicia, que es encubridora de un presunto delito. O sea, ¿cómo se puede estar ahí, no? Es decir, claro, es que empiezas uno por ¿Sabes uno, cómo se está ahí? pum. ¿Sabes cómo está la ministra de Justicia ahí? Para pagar los favores de una frasecita, de una sentencia del caso Gürtel, que fue la que propició la moción de censura. Sí, pero digo, al final lo que te das cuenta es que no hay altitud. O sea, vuelvo a lo mismo, que yo creo que Rafa era muy acertado esta mañana con lo del nivel. Es decir, es que es un gobierno que al principio parecía que iba a ser la pera limonera, y es que no es absolutamente nada. Es un auténtico fraude de gobierno, ¿no? Porque todos son anuncios. Es decir, realmente todos son anuncios. Y ya estamos en un momento en que todo anuncio tiene una componente electoral brutal. Y con ese mismo anuncio los de Podemos le están jugando y le piden el caramelo y le piden 2 caramelos más, y como no me los das no sé qué, y le al están final madurando, claro, sí, pero fíjate tú que ahora mismo el tema de presupuestos, Pedro Sánchez se le llenó la boca, señor Rajoy, si no tiene presupuestos, mírese, yo no quiero gobernar con unos presupuestos del PP. Bueno, pues de momento estás tragando un techo de gasto que es el del PP, estás gobernando con los presupuestos del PP que has tenido que aprobar tú y defenderlos tú. Vamos a ver por dónde vas. Es que estás viviendo de este tipo de rentas. Entonces, si no eres capaz de sacar unos presupuestos, ya está. Podemos te lo está poniendo muy complicado. Y además estás diciendo, y eres tan tonto, perdonadme la expresión, es un término coloquial, lo pongo entre comillas, para que nadie se moleste. En este caso es un término científico. Es decir, tiene que ver con que, claro, él dice, no, yo voy a llegar a un acuerdo con Podemos para los presupuestos, lo mando a Europa y después ya hablaré con el resto de la gente a ver si los aprobamos. Pero ¿qué pasa? Que Europa te lo van a tragar. Sí. Unos Insisto, presupuestos fake. para que los presupuestos del señor Sánchez, además del partido ultraconservador que se llama Podemos, porque lo siguen a conservar lo que tienen y a engordarlo, ¿no? Pues necesita el apoyo de 2 ultraizquierdistas que son PNV y PDeCAT.
Yo no sé, esto, supongo que la gente entiende lo de la ironía, ¿no? En todo este contexto. Claro, oiga, ¿qué tiene que ver la política económica del PDCAT o del PNV, al margen del hecho independentista, con Podemos, o con Esquerra, o con Bildu? ¿Qué tiene que ver? Vamos a conectar un momentito con el Congreso de los Diputados porque ha aparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por fin pisa suelo español y está dando explicaciones. En definitiva, la democracia en nuestro país. Lo que ha hecho el Ministerio del Interior desde el momento en el que conocimos el asunto fue abrir una investigación y, por supuesto, después de concluir esa investigación, abrir un expediente disciplinario a la persona afectada. A partir de ahí, lo que le puedo trasladar al Pleno del Congreso es que el Gobierno lo que ha hecho ha sido actuar con la máxima diligencia y desde el primer segundo. Muchas gracias. La respuesta de Pedro Sánchez a una pregunta que le formulaba en este caso Pablo Iglesias. Recordemos que en relación... Ahora retoma la cuestión Pablo Iglesias. No podemos consentir que algunos se burlen de nuestra democracia y se burlen de la dignidad de las víctimas de la dictadura. Es una vergüenza para nuestro país que un torturador estuviera en ese acto público y está humillando la dignidad también de los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad comprometidos con la democracia. Además es una provocación porque Billy el Niño sabe que usted y yo acordamos... No le vamos a dar ni medio segundo más a este demagogo de vía estrecha sobre un asunto que solo le importa a él y a los cuatro que le rodean. Pero me viene bien esta intervención de este sujeto para enlazarlo con lo que antes decía. Si me permites un momento, Rafa, yo una vez le partí la cara dialécticamente a este sujeto en el Gato al Agua. Lo dices por lo de las víctimas de la dictadura, que él utiliza exclusivamente en beneficio político propio. Estaba abominando de los fusilamientos de septiembre del 75, en Hoyo de Manzanares. Se fusila a 5 hijos de puta de ETA y otros 2 hijos de puta del FRAP. Con sangre hasta los zancajos. Sí, claro. Porque, claro, se habla del fusilado, pero no se habla nunca de por qué ha acabado delante de un pelotón de fusilamiento. En aquella Europa en la que la pena de muerte estaba en vigor, año 1975. Nunca se habla de por qué ha acabado ese canalla delante de un pelotón de fusilamiento. Nunca se habla de eso. Parece que es que se ha fusilado a San Francisco de Asís. Y no es así. Eran unos asesinos con sangre hasta la campanilla. Bueno, pues estaba venga y dale con los fusilamientos. Digo, oye, Pablo, ¿y los 8 millones, solo la revolución cultural china, solo la revolución cultural maoísta, produjo 8 millones de muertos, asesinados por la Guardia Roja? 8 millones de muertos en el breve periodo de la revolución cultural. 8 millones. Dice, bueno, eso fue un error revolucionario. Lo de Stalin también. Respuesta de este canalla. Eso fue un error revolucionario. Daños colaterales. O sea, 5 asesinos convictos, confesos, demostrados, que acaban delante de un pelotón de fusilamiento, es un crimen de lesa humanidad. 8 millones de asesinados durante la revolución cultural maoísta no merecen más calificativo que el de un error revolucionario. O sea, que todo el mundo sepa a qué juega este canalla de Galapagar. Sí, es que... ¿A qué está jugando? Ya vive en la mansión, ¿no? La reflexión que iba a hacer antes, antes de este apunte de Eduardo, que es muy ilustrativo, efectivamente, de lo que es el personaje. Y los comunistas igual. Los comunistas, cuando te sacan a relucir los fusilados en los juicios de la posguerra, cuando te hablan de esos fusilados, te hablan, bueno, pues que eso es lo que decía antes, es que parece que se ha fusilado a San Francisco de Asís. Sí. Oiga, es que usted se toma la molestia de ir a los archivos del Poder Judicial y a los archivos del Ministerio del Ejército, hoy Ministerio de Defensa, y coger los expedientes de esos pájaros. Claro. Y es para echarse a temblar, sin ninguna duda. Y es para echarse a temblar. La reflexión que iba a hacer es que, si ustedes se dan cuenta, tanto en el tono como en los temas que elige esta persona y Pedro Sánchez, volvemos un poco a lo que antes decía el profesor Alonso Timón, que es la degradación progresiva, el desprecio por las instituciones públicas y representativas, que siempre tiene un sustento para ellos, que es el victimismo. Es decir, si ustedes se dan cuenta,
aunque son ellos los que desprecian y utilizan de manera caprichosa las instituciones, siempre tienen un tono de victimismo, siempre son víctimas de la dictadura atroz, del fascismo imperante, de las élites capitalistas. O sea, ellos siempre son los damnificados por el sistema. Y eso les permite destruir el sistema. O sea, en la práctica se dotan a sí mismos de una autoridad moral que, ojo, esa autoridad moral, los que consentimos que se adueñen de ella somos los ciudadanos. Esto es importante. Es decir, nosotros al final tragamos con estas mentiras y entramos en el juego de estos demagogos de vía estrecha. Es que es lo que dices tú siempre, Rafa. En ninguna tertulia se le dice a este pájaro, después de la canallada que acaba de vomitar en el Congreso, ¿se le cuenta a este pájaro esto? Sí, sí. Pero y esto es lo que está llevando a España. Decías tú el otro día, Eduardo, que un país que se suicida. No, España no se está suicidando, a España la están matando. España la están matando. Estos son los señores que están matando a España. Vimos ayer lo que habíamos hablado aquí hace mucho tiempo de la metástasis, lo que yo llamo, además, ahí sí que pido mi copyright de lo de la metástasis del tema del secesionismo catalán. Estamos viendo qué es lo que se está produciendo en Valencia. A una reportera de esta casa, por ejemplo, la agredieron, a Cristina, sí, además una chica estupenda, muy valiente y muy buena profesional, pues la agredieron en Valencia. ¿Hay alguna mujer, alguna de estas feminazis que ha salido en defensa de Cristina Seguí? Pero es que es bastante esclarecedor y bastante tangible de lo que es la metástasis en España. Lo que hay que decir también, y lo decías tú ahora, es que hasta ahora se ha tenido mucho complejo por parte, pues parece que es que teníamos que ser condescendientes con la superioridad moral de la izquierda. La superioridad moral de la izquierda, como se está viendo a lo largo de la democracia, no es ninguna. Porque estamos diciendo, están destruyendo las instituciones y las están maltratando, pero no solo están haciendo eso dentro de las instituciones, es que fuera de las instituciones, fíjate en qué sitio, Rafa, se gastan el dinero público. Porque aludía el profesor Veiga anteriormente a la prostitución de las instituciones. Pues bueno, fuera de las instituciones también se prostituyen. Y gastan el dinero público en los prostíbulos. O sea que esta superioridad moral de la izquierda, no, vamos a ver, ya basta, basta del secesionismo, basta de esta izquierda, que además es una izquierda absolutamente cegata, porque tendría que dedicarse a cosas mucho más importantes, que los ciudadanos de este país tienen planteado. Basta ya de que esta izquierda esté en connivencia con los secesionistas. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar los ciudadanos españoles que pisoteen nuestra bandera, que insulten a nuestro rey, que intenten destruir nuestro país? Pues hay que decirles muy claramente que hay personas que no estamos dispuestas a ello y que cada vez la gente está más harta de ser condescendiente y de tener complejos, y que no vamos a tener complejos en la defensa de España, y que no la van a matar porque la vamos a resucitar. Profesor Veiga. Querido Antonio, lo malo de todo esto es que el ciudadano consiente y permite y se calla. Es decir, y se calla ante todas estas situaciones. Pero ya estamos en otra fase, a ver, la gente está muy harta. Sí, pero también está harta y está empezando a reaccionar. Pero está harta también de todo esto, ¿no? Y que me salga Fran Rivera ahora de Adalid de la bandera y que hay que ir a Cataluña y no sé qué. Pues bueno, muchacho, sigue toreando si es que toreaste alguna vez y ya está. No, a ver, cada uno con sus sentimientos. Bueno, el arte es el arte. O sea, el hermano le da 1000 vueltas en una faena que haga, aunque solo haga una al año. O sea, eso es lo que es. No, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, el profesor Alonso Timón. Es decir, pero también somos bastante culpables de nuestra propia dejadez y de nuestra propia desidia como ciudadanos pasivos, ¿no? Durmientes, silenciosos. Lo que está claro, y yo no voy a echar una flor por este gobierno ni una lágrima por este gobierno, porque al final tienen lo que se merecen. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Lo hemos dicho muchas veces, os ha puesto manifiesto en esta mesa, esa falaz superioridad moral de la izquierda ante una anémica y acomplejadísima sociedad, y sobre todo los partidos, ya hablo en plural, los partidos de derecha, aunque todo el mundo escapa a la derecha menos Vox, pero todo el mundo son centro, con lo cual ya tenemos un complejo fortísimo cuando no sabemos aceptar lo que somos. Lo que ha hecho esta izquierda insolidaria, totalmente insolidaria, porque no le importan en absoluto los problemas de los ciudadanos, es anestesiar primero a los medios, algunos, los más dóciles, los que viven de la subvención y poner la mano, que hay unos cuantos, y luego anestesiar un poco las conciencias de todo el debate. Es decir, si os dais cuenta, solo estamos hablando del Valle de los Caídos, ahora lo que cuesta el Valle de los Caídos, bueno, lo que ha costado como cualquier otra parte de patrimonio nacional
electoral, etcétera, etcétera, que hay que mantener, lo que se llevan los benedictinos o no, si sacamos los restos del general Franco no los sacamos de tal, si lo de Billy el Niño, si la represión, si las torturas, es decir, pero no hay debate de fondo en absoluto. Evidentemente, el gobierno ha demostrado su escasísima o nula capacidad de acción de gobierno, es decir, no tiene ningún tipo de iniciativa, sabe que no puede construir ningún tipo de proyecto ni de política pública porque tiene 85 diputados y esa insolidaria izquierda que no piensa en los problemas de los ciudadanos, pero tiene esa laraca de decirlo, de blasonarlo, de publicarlo en los medios, pero que no hace ninguna política en este sentido, sabe que encima es tan torpe y decíais hace un momento tan cegata que ni siquiera es capaz de unirse entre ellas, es decir, porque nunca lo ha tenido más fácil que ahora mismo. Y empieza ya a cobrar cada vez más sentido que haya unas elecciones, evidentemente. Lo que pasa es que no sabemos cuál va a ser el panorama, pero peor que este, dudo que sea peor que este panorama. Es decir, aunque algunos no me merezcan ningún tipo de confianza ahora mismo si van a llegar a la Moncloa o no Moncloa, pero decir, y luego el nacionalismo separatista, independentista catalán nunca lo ha tenido tan fácil como con este gobierno. Hombre, claro, pero fíjate, si yo, volviendo al tema de la supuesta superioridad moral de la izquierda, lo que hay en el fondo es un gran complejo de la llamada derecha, centro-derecha, como quieras, es decir, que parece que como... si tú lo dijiste muy bien un día, claro, José Luis, cuando yo dije lo de la izquierda es el maltratado y tú dijiste, y la víctima es la derecha, con síndrome de Estocolmo. Es así, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos esta situación, ¿no?, que realmente es esperpéntica. O sea, yo lo que quiero decir es, primero, esta situación, ¿por qué se mantiene? Porque no hay ningún partido que esté interesado en que haya elecciones. Más allá que todos en el discurso lo podamos ver, a todos le viene bien en el fondo este tipo de situación. El PP, porque se está reorganizando, vamos a ver Andalucía qué pasa. Aquí ya dijimos que para noviembre, por una semana, por una semana, por una semana. Pues salió lo de los prostíbulos. Tienes el oráculo de Delfos, José Luis. Pero es que estas cosas se ven, ¿no? Claro, entonces vamos a ver, ¿no? Es decir, yo creo que al final Torra se está apoyando en Pedro Sánchez se aporra en Torra. Es decir, que es que están jugando, ¿no? Es todo un cúmulo de intereses el que está ahí jugando. Bueno, esto, vamos a ver, a mí me parece que la gente, yo creo que empieza a darse cuenta de que aquí hay mucho de engaño, ¿no? Es decir, no puede salir el señor Pedro Sánchez diciendo que quiere prestigiar el Senado. Oiga, tío, cuando tú pasas olímpicamente de él, ¿no? Cuando tú estás planteando una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para cargarte de las pocas competencias de fondo que tiene el Senado, cuando tú no estás poniendo en el mismo plano la soberanía nacional que está en las dos cámaras. Es decir, bueno, es que es así, por tanto hace falta que la gente profundice. Y luego al final tenemos... Este es el modelo federal. Claro, pero tenemos, perdona, la gran dictadura de los medios de comunicación, sobre todo de aquellos medios que son al láter y que se vocean, se jalean, se manipulan. Es decir, es continuo en algunas cadenas, como cuando se hace referencia al Partido Popular, no se habla del partido, se habla de la derecha. Y se emplea este término, que no pasa nada, pero no solamente es que se diga, sino cómo se dice, el tonillo, el gesto, o sea, todas estas cosas de la comunicación vende, ¿no? Es así, ¿no? Y la moderación bueno, es que esto realmente es tremendo. Entonces, yo dije aquí hace tiempo, y lo vuelvo a decir ahora, el señor Iván Redondo, que es el gran gurú, ya está diciendo... No sé si lo está diciendo, pero podría estar diciéndolo, vamos a ponerlo en condicional, que a las tertulias de la Sexta tiene que ir Santiago Abascal. Es la misma operación que el PP hizo con Podemos. Y la van a hacer. Y la van a hacer. Sí, la están haciendo. Entonces, tranquilo, no pasa nada, pues que vayan. Pero si a mí me da igual. O sea, al final... Pero digo que en el fondo lo que es lamentable es que al final, como te descuidas, porque no hay gente con conciencia crítica para decir las cosas, 4 cantamañanas que no han hecho otra cosa más que manipulen a través de los medios de comunicación o intenten manipular a las conciencias de la gente, que es lo de toda la vida. No está mal que le den voz a Vox también en algún medio de comunicación. No, ya, pero van a dar como una estrategia para debilitar al PP. Después de lo de Vista Alegre del domingo, en lo que están ahora es a ver cómo tratar el fenómeno Podemos. Lo dijo en un tuit Ana Pastor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Los despreciamos y los ignoramos o les damos cancha? Y en eso están ahora. A ver qué Antonio, dice su marido. Pero fíjate la tontería que dice Pedro Sánchez. Es decir, que los responsables del crecimiento de Vox es Ciudadanos y el Partido Popular, porque se están radicalizando. Oiga, si teóricamente el mensaje de Vox es un mensaje más radical es precisamente por la política, en todo caso, del PP o de Ciudadanos, de paños calientes, y en todo caso, fruto de tu inanición y tu complacencia con el
y tu acompañamiento a la situación de la independencia de Cataluña y de la acción socialista en Cataluña es porque partidos como vos dan la cara. Entonces me parece que es que realmente es un poco absurdo, ¿no? Es decir, es que él no se escucha, Pedro Sánchez, es que nadie se da cuenta de que si Vox crece no es porque el PP y Ciudadanos se radicalicen, sino todo lo contrario, porque han sido unos cantamañanas, desde el punto de vista de lo que es un planteamiento político serio, que puedes compartir o no, pero no coherente. Se siente representada por lo que están haciendo los partidos políticos y muy especialmente con el tema de Cataluña, porque Vox crece en buena medida por el tema de Cataluña y ha aprovechado muy bien lo de Cataluña. Y hay que decirle que lo está haciendo muy bien gracias a Vox y que ha iniciado determinados procedimientos judiciales. Hay algunos golpistas que están ahora en la cárcel, con lo cual a Vox lo que es de Vox, o por lo menos no lo ha aprovechado bien. No, yo solo me voy a permitir a mi buen amigo Santiago Abascal desde hace muchísimos años y su padre, que en paz descanse, que nos adorábamos mutuamente, el padre de Santi a mí y yo a él, por razones muy antiguas. Pretéritas. Que si, como bien dice José Luis, le invitan a La Sexta ahora, que haga lo que hizo el mejor Aznar que yo he conocido. Aquel Aznar, el Aznar de los buenos tiempos, el buen Aznar. Lo que hizo con la SER, con aquel premenopáusico Iñaki Gabilondo, que se hartó de invitarle a Aznar a la SER, y Aznar se negó siempre a ir a la SER. Siempre. Para que, hasta el punto de que ese premenopáusico Iñaki Gabilondo, pues tenía auténticos ataques de histeria. Porque José María Aznar no iba a la SER, no iba a su programa. Y ganó las elecciones con mayoría absoluta, sin pisar la SER. Sin pisar la entonces todopoderosa SER. Y el premenopáusico entonces Iñaki Gabilondo, hoy ya en una residencia para la tercera edad, pues se la tuvo que comer. O sea, mi querido Santi, no vayas a La Sexta. Yo sé que tú tienes argumentos y valor de sobra para torear en La Sexta. Por supuesto que sí. Claro que los tienes. Pero no vayas a La Sexta porque les vas a hacer el juego. Les vas a hacer el juego. No, y le van a hacer encerronas. Te van a hacer unas encerronas de mil demonios. Van a tratar de hacer, tú que eres un hombre de carácter vehemente, con unas ideas muy sólidas, te van a provocar, van a tratar de hacer que pierdas los nervios. No acudas a la SER. Sí, a la SER. A la Sexta, que lo mismo me da lo mismo. Exacto. Haz lo que hizo el mejor Aznar con el premenopáusico Iñaki Gabilondo. Y si me permites que añada yo una cosa de mi cosecha, Eduardo. No pasa nada por no ir a La Sexta, no pasa nada. Haz lo que hizo Eduardo García Serrano cuando le llamaban de Telecinco para ayudar a que montaran los shows de Telecinco. Exactamente por la misma razón. Estuvieron llamándome, pero muchos años. Sí. Ofreciéndome incluso, bueno, ponga usted la cifra. Sí, me consta. Cuando les dije que no había ceros en el alfabeto, en el alfabeto algebraico no había ceros suficientes, me dijeron, bueno, pues ponga usted la cifra y además elija usted el banquillo que quiere de contertulios. Y ya les dije, es que eso es una pocilga, y Telecinco es una pocilga y yo no me revuelco en pocilgas. Es que es así de simple, vamos. O sea, no. Vamos a hacer una pequeña pausa. 9:28, estamos en la tertulia en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Son las 9:33 minutos. Nos ha tenido que dejar el profesor Abel Veiga porque tenía ocupaciones importantes. Continuamos en directo con Antonio Alonso Timón, José Luis Fernández Santillana, Eduardo García Serrano y también por vía telefónica con un buen amigo de esta casa, con Jaime Alonso. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Jaime, portavoz de la Fundación Francisco Franco, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Jaime Alonso va a ofrecer una conferencia mañana en la sede del Club de Amigos de Intereconomía titulada Análisis jurídico de la exhumación de Francisco Franco. El tema de la exhumación de los restos de Francisco Franco está de actualidad desde hace ya bastantes semanas y meses. Lo que probablemente muy pocas personas habrán escuchado
es precisamente el objeto de esta conferencia, que es un análisis jurídico que, además, proveniendo de Jaime Alonso, no tengo ninguna duda de que va a ser exhaustivo y totalmente acertado. La hora de la conferencia es las 6 de la tarde. Luego vamos a repetir el teléfono, pero vayan apuntando 91 616 2464, 616 2464 para poder ver a Jaime Alonso mañana por la tarde en el Club de Amigos. Lógicamente no te voy a pedir, Jaime, que destripes tu conferencia, pero sí un poco las líneas generales que vas a abordar. Muchas gracias por la introducción laudatoria, que no es merecida en absoluto, pero es producto del afecto y yo eso siempre lo he agradecido mucho. No quiero acotar el motivo de la conferencia, obviamente pues es el análisis jurídico, pero eso acotaría mucho lo del problema. El problema es de mayor amplitud, sí. El problema es la ley de memoria histórica y ahí es donde hay que hacer el análisis, hay que explicar al auditorio lo que es la malhadada ley de memoria histórica, los antecedentes de la misma, por qué está vigente desde el 2007 y, sobre todo, lo más importante es que el final del camino es la exhumación, mejor dicho, la profanación de la tumba del anterior jefe del Estado o del anterior jefe del Estado en signo de continuidad y que requiere pues o una traición asimilable a la de Don Opas y el conde Don Julián, o que el Estado de Derecho quiebre, o las dos cosas concatenadas, y una tercera, y es que el pueblo español no tenga conciencia de lo que es, de lo que ha representado ese régimen para él, y en definitiva de lo que vale la pena defender, y lo que sencillamente es la mera gimnasia política y la alternancia de poder. Enseguida le voy a ceder los trastos de preguntar a Eduardo García Serrano, buen amigo tuyo, Jaime, que te está escuchando con toda atención. Excepcional, solo que pregunta muy duro. Entonces no sé yo si es bueno que simplemente hacer una pequeña reflexión en voz alta, Jaime. Entendemos que además del retorcimiento ideológico y de ese odio patológico que caracteriza siempre a la izquierda en este país y fuera de este país, entendemos que hay también vulneraciones de tipo jurídico absolutamente flagrantes, claro. Pero vamos, por ponerle 3 o 4 rapidísimas, es sencillamente que un concordato que no lo puede, digamos, superar ni una ley ordinaria, lo pretenda un decreto ley, como que algo que es sagrado desde la civilización es el respeto a los muertos, pues sin autorización de la familia se pretenda exhumarlo. En tercer lugar, algo tan importante en las civilizaciones como es el aspecto religioso, las creencias, que aquí en nuestra Constitución lo recoge el artículo 16.1, pues también sea, digamos, o no tenga mayor importancia esa libertad religiosa y no se tenga en cuenta esta situación. El artículo 18 de la Constitución pues habla de un derecho fundamental y es el de la familia a decidir en exclusiva sobre dónde está o debe estar enterrado, o si es dónde está son las razones por las cuales se les quiere trasladar. La singularidad del Real Decreto, que es dedicado no a la generalidad, que es la legislación en general, tiene una tipicidad que te lleva a generalizar sobre un ámbito concreto, ¿no? Aquí es sobre Francisco Franco y nada más. Y luego, como todo lo que hacen los socialistas es una pura chapuza, para querer sacar a Francisco Franco, pues no se dan cuenta que no era la mejor solución, es decir, que como no es un caído de la guerra civil, no debe estar ahí. Pues imagínate la que se han armado, porque ahí están enterrados. No solo los caídos en la guerra civil, sino al lado de la basílica están enterrados pues como 20 benedictinos nada más, y otros 30 o 40 civiles. Inclusive se han ido enterrando gente que no murió en la contienda civil en los años posteriores a 1940. Esto que era fácil de ver y saber antes de dictar el Real Decreto, pues esto se ve que
se lo tomaron muy en serio. Luego la invasión de competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid en el tema del traslado de los restos, que no es competencia estatal. Como nos hemos creado 17 chiringuitos, pues uno de esos chiringuitos, que se llama Comunidad Autónoma de Madrid, pues es la encargada de relativa a la sanidad mortuoria. Luego la invasión ilegal también de facultades que corresponden a la familia, que ya lo dije. Bueno, es que sí, podríamos empezar y no parar, ¿no? Pues, exacto, no sé, pero vamos. Eduardo. Una barbaridad. Bueno, querido Jaime, felicitarte una vez más por la labor jurídica que desde la Fundación Francisco Franco estáis haciendo para defender la permanencia de Francisco Franco en su tumba del Valle de los Caídos. Pero a mí hay algo que me preocupa, Jaime, que tú has apuntado al definir perfectamente el modus operandi del Partido Socialista en política, en el poder y en la oposición, desde Pablo Iglesias, el tipógrafo, hasta nuestros días. Estos y cualquier curioso que se asome a la historia de ese partido, que abrasa con acercarse solo a mirarla, como diría el poeta, pues sabe que el Partido Socialista pues se pone la ley por montera en cuanto ve que esa ley le impide hacer algo que él quiere hacer. A mí lo que me da miedo, Jaime, y te pido que tranquilices a los españoles en general y a los españoles como un servidor muy en particular, es que el Partido Socialista tire por la calle de en medio y haga una operación de inhumación del cadáver del general Franco, que entraría en la profanación directamente de una tumba en un recinto sagrado, y que lo saque con alevosía, nocturnidad, tal y como retiraron la estatua del general Franco de aquí, de la plaza de San Juan de la Cruz. Que tome las de Villadiego y que nos encontremos con una operación similar en el Valle de los Caídos, por la fuerza, y de madrugada, sacando al general Franco del Valle de los Caídos. Ese es mi temor, Jaime, porque por la vía legal es sencillamente imposible que lo hagan. Imposible. Totalmente de acuerdo. Yo le diría que nada me gustaría más, estimado y admirable amigo, que tranquilizarle o poderle tranquilizar, pero no soy hipócrita, no formo parte de la conferencia episcopal, por lo tanto nunca seré fariseo, y además de todo eso, creo que la sinceridad es una de mis características. Estoy muy preocupado, no le diría que turbado, pero al tener muchas informaciones también estoy en permanente tensión, y una tensión que le diría brutal, no solo por la teoría, no solo porque la ley que la ampara es totalitaria, cainita, hipertrófica, todo lo que ustedes sabemos, sino porque el Partido Socialista Obrero Español y sus adláteres, ese Frente Popular que ya se constituyó en febrero de manera fraudulenta y de manera violenta en 1936, en febrero, vuelve a reeditarse. Y si ahora es cierto que es menos violento, no es menos cierto que hay tres características esenciales que siguen manteniendo, y es un adoctrinamiento, es una ley de adoctrinamiento, una ley de ingeniería social peligrosísima, yo diría que definitiva si se consolida, y de hegemonía cultural. Ello indudablemente provoca tres aspectos que inciden de manera notable sobre la sociedad, y es que si usted configura la conducta del pueblo en virtud de una modelación de las mentes y de un adoctrinamiento cultural, y además tiene todos los medios de comunicación, sencillamente su tendencia, digamos, natural es la de tomar por las bravas, como hicieron en septiembre del 36 en el Banco de España, y que la Iglesia no solo les va a importar muy poco, sino que es el objetivo, porque al final, si consiguen el propósito de ofender, de, digamos, convertir a Franco y el franquismo en especial, con especial virulencia, en un sátrapa y en una demonización de esas características, de que no pueda, digamos, reposar en la paz eterna,
es que sencillamente están dispuestos a terminar con todas las consecuencias. Y fíjese, para mí las consecuencias son menores. Que se cargaran la transición, que se cargaran la monarquía, que se cargaran a esta derecha que es culpable por acción y por omisión de esa ley de memoria histórica, sería lo menos importante. El problema es que carguen a España y que impidan la reacción del pueblo español. Otra cuestión, querido Jaime, que me gustaría someter a tu consideración. Vamos a ver, dos cuestiones. Si se produce, Dios no lo quiera, la exhumación, y digo exhumación, no profanación, porque sería con arreglo a la ley, del cadáver del general Franco, si se produce esa exhumación... La exhumación... perdona un momento, Jaime. Sí. Esta caterva de botarates, que diría Manuel Azaña, que nos gobiernan, ¿han caído en la cuenta de que Franco fue un jefe de Estado y por lo tanto hay que rendirle, porque están en los protocolos del Estado en vigor, hay que rendirle homenaje y tributo civil, militar y religioso, en tanto en cuanto Franco era católico, en el traslado, exhumación y traslado de sus restos mortales, que hay que rendirle honores militares, civiles y religiosos porque estamos trasladando los restos mortales de un jefe de Estado. Que para más Henry es una norma que aprobó Zapatero. Efectivamente. De un jefe de Estado. Por otro, es la chapuza que a lo que hacíamos alusión anteriormente. Está en vigor, y además de estar en vigor, por ejemplo, en 2011, después de la promulgación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica, mandan a unos expertos, que no eran expertos obviamente, más que en partidos... digamos, en servir al gobierno y cobrar las minutas, que me imagino que serían cuantiosas, al frente del cual estaba Virgilio Zapatero. No sé si le pagarían en black o le pagarían en blanco directamente en nómina, pero en definitiva es un personaje que en aquella época era el presidente del partido de la Fundación de Largo Caballero. O sea, es para señalar muy mucho quién estaba al frente de esa comisión y de lo que puede salir de ahí. Bueno, pues como había 2 o 3 juristas notables, señalaron 4 puntos para poder exhumar y reconvertir la basílica. Primero dijeron que era imposible, muy difícil, reconvertir una basílica menor, una iglesia católica de esas características, un monumento con esa belleza arquitectónica en el lugar y demás, y con todas las víctimas, que son 30 y tantos mil de los dos bandos. Pero señalaron 4 puntos. En primer lugar, que fuera de acuerdo o autorizado por la familia. En segundo lugar, que la Iglesia diera su conformidad en virtud del tratado del año 79. En tercer lugar, que fuera amplio el consenso, o sea, que hubiera prácticamente unanimidad, porque forzosamente iba a dividir a los españoles y eso nunca era bueno, legislar en contra de una parte de los españoles. Y por último, señalaba que debería hacerse, si esto fuera así, cumpliera los 3 requisitos anteriores, con los honores debidos a un jefe del Estado. Entonces, lo que dice Eduardo, y señaló ahí un caballero que está vigente, Antonio Alonso Guzmán. Claro, pues tiene razón, absolutamente, y en eso, pues claro que tienen que reparar y habrán reparado. Lo mismo que han colocado a la familia en la imposible situación de, además de decir no, señalar en su otro sí, el que en caso de que la ley no primara y la voluntad de la familia, y esperemos que la de la Iglesia, pues que sí querían trasladarlo, si no había más remedio que trasladarlo, y si vuelvo a decir, a insistir, quiebra el Estado de Derecho, que lo trasladen, no el gobierno donde él quiera, que os podéis imaginar que buscarían un vertedero por Madrid, porque el odio es así y no tiene cura ni remedio, y bastante desgracia es para el odiador y bastante sufrimiento tienen que tener de haber impedido, o sea, no haber conseguido derrotarle ni en la guerra ni en la paz, pues que sencillamente tuviera que reposar, y reposara ni más ni menos que en la Catedral de Madrid, al lado de la Plaza de Oriente, donde me imagino que se sentiría él y los feligreses que creemos en esa parte de historia mejor que Napoleón en los Inválidos de París.
en el centro. Esta caterva de botarates, Jaime, no han valorado, o si lo han valorado, no se dan cuenta sobre qué pueblo están gobernando, no han valorado eso que finalmente has dicho tú. Porque, claro, la Catedral de la Almudena está en pleno centro de Madrid. Madrid hoy, gracias a las líneas de AVE, está a 2 horas y media del punto más lejano de la península. Se convertiría en un centro de peregrinación permanente. Pero vamos, permanente. O sea, si ellos quieren hacer de la Catedral de la Almudena el predapio español, no tienen más que traer al general Franco a la Catedral de la Almudena. Y va a haber colas kilométricas todos los fines de semana, puentes y fiestas de guardar, de españoles venidos de cualquier punto de la geografía española a Madrid, ese fin de semana, ese puente o esa fiesta de guardar, a poner unas flores en la tumba del general Franco. De hecho, ya se ha incrementado bastante las visitas al Valle de los Caídos. Un segundo, el 50%. Están asustados hasta los monjes. Tenemos que dejarlo aquí. Verás. Porque nos hemos quedado sin tiempo, Jaime, pero simplemente recordar a nuestros... Sin capacidad de convocatoria, porque la Fundación obviamente no tiene medios y no tiene capacidad, convocaríamos al día siguiente en la Plaza de Oriente al pueblo español, pondríamos una cinta de Franco en el último discurso o en el primero cuando el pueblo español decía ellos tienen ONU, nosotros dos, y la Plaza de Oriente habría 1 millón de personas. No te quepa duda. No, es que eso ya se lo adelanto que lo haremos. No te quepa duda. Suponiendo que eso ocurra, que Dios no lo quiera. Tenemos que dejarlo aquí. Jaime Alonso, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte. No. Encantados de tener a Jaime Alonso, que, insisto, va a dar una conferencia mañana interesantísima en el Club de Amigos de Intereconomía. Recuerden el teléfono 91-616-2464. Una pausa y terminamos. Bueno, nos tenemos que ir rápidamente. Está hablando en el Congreso la ministra de Justicia, la todavía ministra, Dolores Delgado. Qué dolor. ¿La podemos escuchar, Joaquín? 30 de septiembre del año 2016 fue no una circular, sino una carta que se remitió sin alegación alguna a ningún artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Bueno, no se está refiriendo en concreto al Eso fue ayer, suyo, ¿no? Fue ayer, ¿no? Ayer fue lo suyo, ¿no? Sí, ni a Marlascón. Va a continuar, va a continuar al frente del Ministerio, aunque todos los grupos han pedido su dimisión, bueno, pues por la información que se puede obtener de esas grabaciones de su amigo Villarejo, que la llamaba la Lola, a pesar de que no se conocían prácticamente de nada. Dijo ella que no le conocía de nada. No conocía de nada, pero... Lola, tú siéntate aquí a mi lado. Sí. Lola, caña, Lola cerveza conoce o de vino. Lola, cerveza o vino, le decían. Bueno, a mí me parece, con todo este tema, es decir, que todos los grupos, incluso Podemos, que se estuviese, es decir, hayan pedido no simplemente la reprobación, sino la dimisión, es decir, que ya es un tema claro y como no, pues hombre, el señor Sánchez a ver si tiene respeto por las decisiones del Parlamento y ¿Qué respeto va a tener alguien que no comparece en el Senado para hablar de su tesis doctoral y que está permitiendo, es decir, si al final volvemos a lo mismo, es que el desprecio por la ciudadanía y por las instituciones es total. Absoluto. Entonces, ¿por qué no tener a una ministra de Justicia que está de chapapote hasta el cuello? No puede ser, o sea, no puede pues ser ministra de Justicia. Porque ya le han dimitido 2 y entonces no quiere que en ciento y pico sea el tercero, el cuarto y el quinto. La ministra de Justicia no puede ser una presunta encubridura de un delito. Es decir, cuando Villarejo lo que le dice es que va por una red de prostitución para sacar información a políticos y empresarios, le dice, hombre, has acertado, o sea, esto va estupenda, ¿no? Hombre, va. Porque en España, así como el ejercicio de la prostitución no está penalizado, lo que sí está de alguna manera prohibido es el proselitismo y por tanto quien se lucra a partir de ese negocio. Por tanto, usted está incurriendo un delito. Ya está, o sea... Pero ese no se puede, amargo, de José Luis Fernández Santillana, al final no se debe. Pero poderse. Con Pedro Sánchez se puede todo. Absolutamente todo. Vamos. Hasta el infinito y mucho más. Hasta con el dinero de los parados. Claro. El doctor se van Sánchez. de putas. 32.000 euros. Pues, porque no va a decir la ministra de Justicia que le parece una idea estupenda poner una red de puterío para sacar información. Pero esto no era el gobierno feminista, no sé qué. Entonces hay una miembra, ¿no? Una miembra del gobierno que dice que poner prostíbulos es un éxito garantizado. Éxito garantizado. Y nadie ha dicho nada, ¿no?
El doctor Sánchez necesita coger los instrumentos médicos y yo creo que necesita aplicar cierta cirugía a su gobierno. El doctor Sánchez, supongo. Voy a hacer una tontería. ¿Vosotros 10 segundos, Eduardo. ¿Os imagináis que Esperanza Aguirre Madre mía. hubiera dicho esto que dijo Dolores Delgado? O que un miembro del PP hubiese estado en estas grabaciones. O que... Tenemos que dejarlo aquí. Gracias, caballeros. Gracias, Eduardo. Gracias, José Luis. Gracias, Antonio. Las noticias, seguimos en Buenos Días, España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Una quinta víctima mortal de los desbordamientos de torrentes en la comarca del Levante mallorquín ha sido encontrada a primera hora de esta mañana en Sillot, en el municipio de Son Servera. Lo ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Los otros 4 fallecidos han sido localizados en Sant Llorenç, el municipio más afectado por esas lluvias torrenciales en la tarde de ayer, al este de la isla. Su alcalde, Mateu Puiggròs, ha explicado en Televisión Española el panorama que se vive ahora mismo en la localidad. Bueno, el panorama es desolador porque aquí en San Lorenzo diversas calles, las calles más importantes de aquí, de este núcleo urbano, los coches están amontonados y efectivamente fue una riada de estas imprevistas sin ningún tipo de previsión y la gente además no pudo prepararse y por eso fue una cosa puntual pero muy grave. Muchos litros con mucho poco tiempo. Es miércoles y el Congreso celebra sesión de control. Cataluña, sin duda, centra el debate. Mientras el Gobierno pide calma, el PP anima a Ciudadanos a que actúe como primera fuerza del Parlamento catalán que es. Cámara Baja, Blanca del Tronco, muy buenos días. Buenos días, Rafa. Con un minuto de silencio por los fallecidos a consecuencia de las fuertes lluvias en Mallorca, ha comenzado una sesión de control al Ejecutivo en la que el presidente del Gobierno, interpelado por el líder de la oposición sobre cuándo convocará elecciones, ha asegurado que este Gobierno seguirá trabajando. Sánchez, que ha acusado a Partido Popular y a Ciudadanos de haber formado una coalición por la crispación, ha aconsejado a Pablo Casado, que se centre y que recupere la moderación. También le diré una cosa, señor Casado. Se ha visto claramente cuáles son los frutos de esa coalición de la crispación este fin de semana en Madrid. Y le diré una cosa, señor Casado. A usted y a algunos dirigentes del Partido Popular les he venido escuchando teorizar sobre la necesidad de no fragmentar el voto conservador. Pero le diré una cosa, señor Casado. El problema no es la fragmentación del voto. El problema es la radicalización y el abandono de la moderación por parte del Partido Popular. Por tanto, señor Casado, yo solamente le pido una cosa. Céntrese, recupere la moderación. Frente a esto, el líder del PP ha echado en cara al presidente del Gobierno que en España no manda él sino los independentistas y ha estado a Ciudadanos a presentar una moción de censura contra Quim Torra en el Parlamento catalán, moción para que Sánchez, ha dicho Casado, demuestre al lado de quién está en Cataluña. Y yo digo una cosa, señores diputados, ayer los independentistas perdieron su mayoría en el Parlamento. Estamos ante una oportunidad histórica y yo creo que no podemos dejarla pasar. Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. Ustedes pueden contar con el apoyo del Partido Popular y podremos ver, señor Sánchez, con quién está usted, si con los constitucionalistas o con los golpistas. Aquí no caben ni medias tintas ni equidistancias, porque hace falta un cambio urgente en Cataluña. Sesión de control al Ejecutivo, Rafa, que continúa hasta ahora y en la que la ministra de Justicia, que esta tarde, recordemos, comparece en comisión para dar cuenta de su relación con el excomisario Villarejo, ha acusado al Partido Popular de hacer, dice, una utilización política de lo que ha calificado de chantaje al Estado. Gracias, Blanca. Por cierto, que Moncloa ya ha anunciado que Pedro Sánchez va a visitar a lo largo del día los municipios mallorquines más afectados por esas lluvias torrenciales que mencionábamos al comienzo de este boletín informativo. También en el exterior hablamos de Italia, donde su viceprimer ministro Matteo Salvini ha asegurado que su gobierno no va a dar marcha atrás en el plan presupuestario que tanta polémica ha generado tanto en los mercados como en Bruselas. Dice que el presupuesto no cambiará y que no dará marcha atrás ni en la reforma de las pensiones ni en los recortes de impuestos. La información de los mercados en tiempo real. El rojo manda en toda la renta variable europea, abajo un 0,45% el selectivo, en una jornada en la que hemos visto que la confianza de los empresarios españoles de cara al cuarto trimestre ha caído un 1,7% respecto de los 3 meses anteriores, después de haber tenido 3 trimestres consecutivos de subidas. Además, también tenemos que hablar de ese recorte del 0,46% para el IBEX hasta los 9.217 puntos, abajo un 0,12% el FTSE, en 7.228 se coloca, cede un 0,27% la bolsa
alemana, el DAX en 11.946, abajo también un 0,28% el Eurostock hasta 3.312 puntos, mientras que el CAC parisino se va a los 5.297 puntos, es la que más pierde, un 0,40%, quitando a España, que se lleva la palma a esta hora con ese recorte del 0,46 que tiene el IBEX. En las divisas, un euro se cambia por 1,1493 dólares y por 129,98 yenes. Y si miramos a las materias primas, vemos recortes para el Brent, el barril de referencia en Europa cede un 0,26%, está en 84,78 dólares, el barril de West Texas abajo un 0,29, se coloca en 74,74 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Son las 10 de la mañana y 10 minutos. Bueno, han escuchado ustedes la tertulia, también las noticias de los compañeros de boletines. Ya estamos en el tiempo de redes sociales, en el tiempo de Magazine con Fernando Ballesteros. ¿Qué tal, Fercho? Buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. Pues estamos muy pendientes, como no puede ser de otra forma, y las redes sociales están muy pendientes. No solo con fotografías, con vídeos, imágenes de todo lo que está ocurriendo en las Islas Baleares, en Mallorca. Y esas inundaciones que se han cobrado varias vidas. Por cierto, las últimas noticias nos contaban que los militares de la UME, la Unidad Militar de Emergencia, ya están en Mallorca para ayudar en las labores de rescate. Las fotografías son absolutamente espeluznantes, ¿eh? Sí, espeluznantes. Mira que ha habido inundaciones en España en muchos lugares, en muchas ocasiones, pero es que estas imágenes de Mallorca son, en concreto en Europa Press ahora mismo, en la portada, los compañeros de Europa Press, hay una imagen donde se ve un coche absolutamente sepultado por el agua, o sea, inundado por el agua, que llega hasta más allá de la mitad de las puertas de las casas, es decir, casi hasta la parte alta de las puertas de las casas en algunos puntos. Así que, bueno, pues vamos a estar muy atentos. De momento son 5 muertos y varios desaparecidos. Varios desaparecidos, sí. Por eso los efectivos de la UME están tratando de ayudar en esas labores de rescate y de encontrar a esas personas desaparecidas. Muy pendientes, estamos muy pendientes, Andrea, también de Michael. Sí, hablando de la naturaleza. El huracán que adquiere fuerza y sube a categoría 4, que es extremadamente peligroso. ¿Dónde es? En la Florida. Y está llegando también a la costa noroeste del Golfo de México. Por ahora, pues lo que advierten es que sus bandas pluviales externas están comenzando a alcanzar la costa de Florida, y los vientos han alcanzado los 210 kilómetros por hora cuando está a 275 kilómetros de Apachicola en Florida. Esto fue hace una hora, o sea que ahora mismo debe estar mucho más cerca. Y como les decía, pues es un evento que pone en peligro la vida en partes de la costa noroeste del Golfo de México y de la Florida. Y estamos también con la vista puesta en la sesión de control. Ahora mismo hablando el señor Martín Toledano, José Alberto Martín Toledano del Partido Popular, que hablaba de intervenir Fernando Grande Marlaska. Hablábamos antes de la UME. Bueno, pues tenemos que también lamentar el fallecimiento de un militar, en este caso de Fernando Yarto, que hace que Jaca sea tendencia ahora mismo porque ocurrió en Jaca y ha muerto Fernando, este militar, por culpa de un disparo accidental ayer. Lamentamos esta trágica noticia. Un ejercicio táctico con fuego real, en un campo de tiro en Jaca, provincia de Huesca, ¿verdad? Sí, exactamente. Y, Rafa, un día más es noticia, y esta vez bastante negativa. Nunca, la verdad es que salvo que saque un disco suele ser por asuntos negativos, el señor Liam Gallagher. Bueno, pues la Policía Metropolitana de Londres ha interrogado al cantante Liam Gallagher por supuestamente agredir a su novia el pasado 24 de agosto en un local nocturno de Londres. ¿También a su novia? También a su novia. Dice The Sun que publicó un vídeo recogido por las cámaras de seguridad del establecimiento en el que puede verse al exintegrante de Oasis cogiendo del cuello a su pareja. El cantante lo ha negado a través de Twitter, y un portavoz de la policía ha asegurado que los agentes interrogaron a una persona, a Liam Gallagher, y que están investigando. Bueno, la verdad es que el señorito Gallagher se las trae. Todo lo que se sale de los 3 minutos, basta ya. O sea, Liam, nada. Solo te queremos ahí. Hoy, por cierto, es el Día de la Salud Mental. Y te cedo el testigo, Andrea, porque Andrea tiene una historia que la verdad es que es muy triste y hoy bonita.
hace precisamente 2 días un chico en Galicia compartió una historia por una noche que llamaron a su casa y era un hombre mayor que pensaba que había llegado a casa del hombre mayor, pero en verdad se había perdido. Este chico le ayuda, lo lleva, lo busca, le ayuda a buscar la dirección con el DNI, llegan a su casa, aparece el hijo de esta persona mayor y le dice al padre que por qué se había escapado. Y le dice, esta persona mayor le dice que se había ido a comprar la cena, hacer la compra para hacerle una cena a su esposa, que era su aniversario. La esposa había muerto hace un par de años, el señor había olvidado en ese momento dónde vivía, su teléfono, su nombre, pero sí se acordaba exactamente que ese día era el aniversario con su esposa. Qué curioso, ¿verdad? Y qué real, ¿eh? Porque esto se da en muchas ocasiones. Pasa mucho, y por eso precisamente ha conmocionado las redes sociales en Twitter. Muchos familiares con personas con Alzheimer o con otras enfermedades de salud mental han agradecido a este chico por este gesto que ha tenido y decían que esperaban que si llegaban sus familiares a pasar por algo así, que se pudieran encontrar con alguien como Garmor, es el usuario en Twitter, quien contó esta bonita historia. Ya lo creo que sí. Muchas gracias, Andrea. Son las 10:16, momento de llamar a nuestro buen amigo Albert Ronald Morales. Que estuviera yo loco para dejar de llamar al bueno de Albert Ronald Morales. Por supuesto que no. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo muy cordial para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes. Esta es una de las canciones jocosas de Lisandro Mesa, que yo creo que es el vallenato que más humor gasta por allí, por estos países. Lo que pasa es que yo creo que Andrea Valencia no lo ha bailado ¿no, Andrea? No lo conocías. No, de hecho le estaba preguntando a nuestro querido Joaquín. Sí. Pensé que era de otro país. No, bueno, no. Es Lisandro Mesa, uno de los integrantes de los Correros de Majagual y el tío que hace más humor cantando en Colombia. Pues ni que estuviéramos locos, no estamos locos, que sabemos lo que queremos. Y lo que queremos es la salud pública, Albert. Queremos que la gente se cuide. Nos ha llegado un estudio realizado por un grupo de investigadores de medicina preventiva de Navarra, que ya sabemos que allí se hace mucha y muy buena investigación. Sí, la Universidad de Navarra. Efectivamente, han hecho un estudio con nada menos que 10.000 mujeres. ¡Qué maravilla! 10.000 mujeres a las que han seguido durante casi 10 años. ¿Para qué? ¡Qué estudio tan bueno! Pues para probar que el consumo regular de refrescos azucarados se asocia de manera significativa a un mayor riesgo de desarrollar en el futuro un cáncer de mama invasivo en mujeres postmenopáusicas, es decir, mujeres que ya han tenido o que tienen la menopausia. Estamos hablando, insisto, de 10.000 mujeres durante 10 años, es decir, que es un estudio absolutamente riguroso. Totalmente, y con un muestreo muy bueno, excelente el muestreo. Bueno, lo que dicen los investigadores es que el azúcar contenido en las bebidas azucaradas puede actuar mediante un incremento de la concentración de insulina en sangre y directamente sobre las células del tejido mamario. Dice que hay varios mecanismos por los que el consumo de refrescos azucarados puede promover la proliferación de células del tejido mamario y favorecer la invasividad y la migración de células tumorales. Por tanto, por si fueran poco las razones que ya veníamos apuntando, una más para intentar evitar en lo posible el consumo regular, porque ellos hablan de consumo regular, ¿no? Nadie dice que uno no se tome un día lo que quiera, sino de no tomarlo regularmente. Bueno, pero también hay que decir que el azúcar en España y en todo el mundo se toma regularmente. Claro, sí, sí. Ese es el otro problema. Bueno, y aquí en este estudio no contemplan una sustancia con la que refinan los azúcares, que es los sulfitos. Que los estudios que se han hecho aquí mismo en Europa y en Estados Unidos, los sulfitos son sustancias altamente cancerígenas. O sea que cada día, y con este estudio lo que se viene a decir es que nada más con tomar un azúcar, así no sea refinado, pero un azúcar puede ser pues los azúcares malsanos, ¿no? Claro. Porque acuérdense que hay dos tipos de azúcares malsanos, los refinados y los semi-refinados, que esos son los malsanos. Y simplemente con el consumo diario ya tenemos un problema. Imagínense si se hace un estudio mirando lo que hicieron los americanos, los estadounidenses, con lo que se blanquea y con lo que se hace granulación en el azúcar, que es el sulfito. Pues esto aumenta
Y este estudio es muy revelador, Rafael. ¿Por qué? Porque uno de los cánceres más frecuentes ciertamente es el de mama en las mujeres. Claro. Nosotros los hombres el de próstata. Y en general el colorectal, que es otro de los cánceres producidos por la alimentación. O sea, todo esto es alimentación, como ves. Ha habido unos estudios anteriores en la misma línea, realizados también en Estados Unidos y en Australia, que apuntaban exactamente en la misma dirección. Mayores concentraciones de insulina también promueven la transformación periférica de andrógenos a estrógenos en mujeres posmenopáusicas. En ese sentido, recuerdan que mayores concentraciones de estrógenos libres circulantes en estas mujeres incrementan el riesgo de cáncer de mama. Existen, por tanto, mecanismos que podrían explicar los resultados encontrados. A mí me parece que es muy significativo. No sé si querías preguntar algo, Andrea. Sí, precisamente hablando de los refrescos, estos que vienen supuestamente con 0 azúcar y que lo ponen muy grande. ¿Esto es cierto, Albert? No es 0 azúcar refinado, pero entonces utilizan otro tipo de edulcorantes más peligrosos como el aspartame y como la sacarina, que son altamente cancerígenos. Es decir, que para que los oyentes y nuestros espectadores lo tengan claro, sustituir el azúcar blanco por aspartamo o por sacarina es mala decisión. Tremendamente mala decisión. Por eso siempre aquí hacemos énfasis que los azúcares son en su orden, pues que la gente lo puede tomar, es el azúcar de caña integral, que es un azúcar crudo que no pasa la refinación, no tiene las sustancias que granulan. Luego tenemos pues la panela, muy típica. Pero no es la misma, Albert. Sí, es de caña, pero la panela es artesanal. La panela del campesino lo único que hace es moler la caña, cocinar ese caldo de caña hasta que espese, y cuando ya está muy espeso lo ponen en unos boldes y queda la panela, la que nosotros tomamos. Y luego pues el mejor de todos estos es la stevia, que definitivamente es el mejor azúcar para las personas que quieren tener una buena salud. Y por supuesto hay algunos siropes que también valen la pena tomar de ello, la miel de abejas, que no hay que olvidarla, que es una maravilla. Es decir, azúcares alternativos, sanos, y francamente los tenemos todos en España, que quien llegue a tomar estos que hemos mencionado que no son buenos, pues es porque se quiere, pero no porque haya necesidad, porque tenemos alternativas maravillosas. Fíjense, sí. Perdona, y qué curioso que hace algunos años, un par de años, una reconocida marca de refrescos iba a hacer una de sus bebidas con stevia, y al final, la alcanzaban a hacer, pero no pegó, la gente no la compraba y la tuvieron que retirar, y era endulzada con stevia. Lo que pasa es que hay que ver si es auténtica stevia, porque ojo que también con la stevia hay mucha mentira, Albert. Claro, es que la stevia refinada, es que aquí viene la parte de lo refinado. La stevia que están vendiendo en los supermercados, que es refinada, no tiene sino, la máxima que tiene es un 5% de las sustancias activas de la stevia, el resto es azúcar. Es increíble la poca vergüenza, y tengo que decirlo así, de parte de la industria alimentaria, no toda, pero parte de la industria alimentaria, que es capaz de meter sus manos en algo tan serio como la salud de las personas. Porque yo siempre digo lo mismo, hacer negocio me parece muy bien, y ganar dinero es totalmente legítimo, pero oiga, jugar con la salud pública, meter las manos en el laboratorio y engañar a la gente diciendo que le estás dando una cosa cuando es otra cosa diferente, yo creo que hay que ser muy mala persona para hacer algo así, Albert. Sí, mala persona y cara dura, y que solamente les interese el dinero. Lamentablemente estamos en ese mundo, mi querido Rafael, donde los principios que nos enseñaron a ti, a mí y a muchos oyentes que nos escuchan, pues ya no existen. Es que cuando no se ha tenido la educación con principios, con temor a Dios, pues es que, Rafael, la ética se pierde, el sentido común se pierde y solamente se piensa en el dinero. Totalmente de acuerdo. Fíjense ustedes que los investigadores, los científicos, son siempre, por eso son científicos, es gente que mide mucho sus palabras y que nunca lanzan adjetivos muy grandilocuentes, sino que siempre son moderados y muy ajustados a la realidad en sus declaraciones. Bueno, pues uno de estos investigadores, Albert, que se llama Miguel Ángel Martínez González, un excelente investigador del proyecto SAN, ha dicho textualmente lo siguiente: no es exagerado afirmar que los refrescos azucarados
son como una maldición que ha caído sobre la humanidad. Uf, qué maravilla de palabras. Claro, esto en boca de un investigador y de un científico son palabras mayores, ¿eh? Además, porque los investigadores siempre nos contan... Bueno, yo que tengo que confesar que yo me contengo menos. Por razones de que estamos en un medio de comunicación y a la gente siempre me dice, díganos la verdad. Es que para nosotros la verdad es la única fe que tenemos, porque si me decía ayer dos señoras que me dijeron, si nosotros a los que los oímos, a los investigadores, a los médicos que oímos, no les tenemos confianza, pues entonces ¿qué va a pasar con la salud y con la vida? Ciertamente. Totalmente. Pero este investigador es un hombre muy estudioso, es un investigador muy ecuánime y un hombre que yo creo que para que el doctor Miguel Ángel haya dicho esto es porque lo dice con una razón como el sol. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos con nuestra receta del día, Albert. ¿Cómo me gusta a mí el blues, Albert? Es que es bonito y este es de los... primero es un hombre, es B.B. King. Sí, es yo diría que es como el rey del blues. El rey del blues, porque yo creo que una voz como él y una manera como lo canta, como lo toca, como lo siente, sí. Pues es que es increíble lo que hace este hombre. Ahí está el sonido de Lucille, su guitarra eléctrica. Un auténtico genio que ahora está tocando en el cielo, como todos los genios, Albert. Sí, se nos ha ido como muchos de los genios que hacían cosas bonitas. Sí. Se nos han ido. Estamos quedándonos sin genios en la música. Yo la semana pasada reconozco que lo pasé fatal, porque claro, se muere Charles Aznavour y en la misma semana perdemos a Montserrat Caballé. También. Uno el lunes, la otra el sábado. Sí. Y perder a dos gigantes de la música en solamente 5 días, pues en fin, es como que la humanidad se siente más huérfana, ¿no? De alguna manera. No sé, a mí este año me está dando mucha nostalgia porque si ves la lista de desaparecidos, están desapareciendo esos talentos que nos hicieron felices, que hicieron que este planeta fuera más amable. Sobre todo son gente de arte, gente de cultura, gente que hicieron grande el arte en el planeta. Menos mal que nos quedan sus discos, que ahí están para toda la vida. Bueno, ¿qué plato tenemos hoy, Albert? Atención. Pues, hoy debería, por la lluvia que está cayendo, debería ser algo contundente. A ver, es contundente. Es más, te diría que yo creo que tiene bastantes calorías. Bueno. Pero hoy a lo mejor tenemos que mirar un poco hacia un lado, así, Hay que mirar un poquito hacia un lado y ser comprensivos porque, en fin, ha entrado el frío y a lo mejor después de un caldito, después de unas verduras, de una menestra, por ejemplo, podemos tomar esta auténtica maravilla. Hoy sí que especialmente dirigido a los niños. Ay, qué bien. Esas son las recetas que más me gustan. Claro, esto para los niños y para toda la familia, porque hoy tenemos, Albert, unos deliciosos filetes de pavo empanados con setas al Roquefort. Maravilla, y además tenemos pavo vegetariano, o sea que el plato lo puede comer todo el mundo. Bueno, vamos a hacer filetes empanados para toda la familia, Albert, para 6 personas, para que coman los padres, los niños y los abuelos, toda la familia. Todo el núcleo que venga a comer hoy. Bueno, vamos a preparar 700, lo que se dice 3/4 de kilo de pechuga de pavo, que puede ser perfectamente vegetariano. Sí, y además es muy sabroso. Pero yo te digo que este plato se lo va a gozar Raimundo y todo el mundo. Sí, señor. Y absolutamente todo el mundo. 500 gramos de setas de cultivo, por ejemplo, seta de cardo, Albert. Esa está riquísima para este plato. Vamos a utilizar un poquito de queso Roquefort o incluso de queso de Cabrales. Lo podemos hacer español, el plato, y hacer queso de Cabrales, que es un queso contundente. Es un queso delicioso. Vamos a utilizar un poquito de leche, un poquito de harina también, de sémola, si es posible. Preferiblemente para no meternos con carbohidratos tan fuertes. Efectivamente. Vamos a utilizar 3 huevos ecológicos, pan rallado, orégano,
aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y perejil. Madre mía, qué pintaza tiene esto, Albert. Tremendo. Vamos a cortar nuestra pechuga de pavo en filetes. Vamos a salpimentar estos filetes. Batimos los huevos en un bol, sazonamos, añadimos un poquito de perejil, pasamos los filetes por harina, huevo batido y pan rallado. Vamos a hacer unas marcas para hacerlos bien finitos y los reservamos. Vamos a limpiar las setas, las cortamos por la mitad. Cocinamos brevemente en una sartén con un poquito de aceite, sazonamos, le ponemos orégano y las reservamos también. Vamos a poner la leche y el queso en un cazo, ponemos a calentar, cocinamos los ingredientes hasta que espesen un poquito y vamos a reservar también esa salsa caliente. Ponemos abundante aceite a calentar en la sartén, agregamos los filetes, los freímos por los dos lados, retiramos, escurrimos en un plato con papel absorbente, servimos los filetitos con las setas salseadas, con nuestra salsita de queso, y le ponemos bien de perejil picadito por encima, lo que se dice un bocado de cardenale. Totalmente, totalmente. Y fíjate lo sencillito que es. Y barato, lo económico que es. Como siempre, aquí somos los de, cocina los de la de crisis. Comida barata, sí, la comida de crisis. No hemos salido de la comida de crisis. Oye, Rafael, llevamos 10 años en esta comida de crisis siempre tocando... Es verdad, es que hemos dado poquísimos platos que se puedan considerar como caros. O sea, el pavo, por ejemplo, tiene un precio estupendo, ¿eh? No, aquí nunca hemos dado caviar, ni nunca hemos dado trufas así costosas, no, aquí a lo pobre, pero a lo bueno, a lo rico. Como dicen los mexicanos, a lo macho. Sí, señor. Bueno, pues aunque lo coman mujeres, pero a lo macho. Pues es que nuestras mujeres... Claro. Pues es que nuestras, como son siempre decimos, mujeres con carácter, ¿eh? Sí, porque yo creo que la mujer, cuando dicen que siempre detrás de un hombre valioso hay una mujer valiosa, pues aquí cuando tenemos como tú y yo que tenemos esposas, hombre, pues son mujeres de carácter, son mujeres trabajadoras, mujeres gente maravillosas. echada para adelante, como se suele decir. Exactamente, como se dice, o sea que es una maravilla. O Andrea. Bueno, a ver, sí, además tiene que sacar la raza santanderiana. Claro. Berracas, como decimos en nuestra ciudad, Albert. En Colombia hay una palabra que espero que los oyentes la entiendan, que se usa mucho, la que acaba de decir Andrea. La gente allá es berraca, que aquí tiene otro significado. Aquí tiene otro significado un poco peor, pero yo lo entiendo como gente curtida y con carácter, ¿eh? Y trabajadora. Muy trabajadora. Entonces, a ver, este plato para toda esta gente que trabaja y que hace posible que España vaya para adelante, que eso es lo más bonito que hay en este país, toda la gente que trabaja, y un abrazo para todos ellos que nos escuchan. Bueno, a ver, el de pavo de pavo, ese de animalito, pues ese tiene un 22% de proteína. Si le ponemos el pavo vegetariano, tiene un 52% de proteína. Claro, o sea, más del doble, ¿eh? Sí, esto va muy bien, pero te digo que es un plato, como decía, para que coma Raimundo y todo el mundo. Viene, aquí tiene las setas. Las setas también tienen un 18% de proteínas, algunas, otras tienen un poquito más. Es decir, que se nos va subiendo la cosa de la proteína. Luego los huevos, que tienen un 18%, como ves, es un plato contundente como los demás. Es decir, es maravilloso. Además tiene fibra, no toda la que quisiéramos, pero con este suficiente, vitaminas, está bien, no tiene deficiencias, sales minerales, está muy bien, y oligoelementos está muy bien. Lo que fallamos un poquito, y aquí sí se nos va a subir la cosa, es en las kilocalorías. Aquí sí, claro. Andrea, agárrese del macho. Vamos un poco pasados, ¿no? Porque aquí tenemos... ¿Sabe qué nos ayuda? El clima. Esta vez nos va a ayudar el clima, porque estas calorías nos van a ayudar a no aguantar o no sentir frío. Los que son frioleros, esto va a ser de maravilla. Bueno, también, Albert, se me ocurre, si uno come esto, pues luego el resto del día, la merienda, la cena, pueden ser mucho más ligeras, claro, ¿no? Sí, fruticas, que ahora fíjate que está llegando la chirimoya. Una ensaladita verde, a lo mejor, también, o bueno, ¿sabe que ahora apetece mucho la granada, que está tan rica, que está llegando, o las uvitas, que están en plena cosecha, están muy baratitas para la merienda, puede estar ahí. Pero aquí se nos sube a 220 calorías este plato. O sea, por eso te digo... Claro, hoy nos conformamos con un filete, ¿no? Hoy sí no podemos repetir, Rafael. Hoy no podemos repetir, ¿no? Hoy lo que sí lo invito, por la salsita que se le ha puesto, es al rebañe, que nos encanta. Hombre, hay que mojar. Y luego lo que sí, para compensar un poco, nos tomamos una infusión de cardo mariano, por ejemplo.
o también de camomila, es decir, de manzanilla. De manzanilla, claro. Esa nos ayuda. Y otra que es muy buena, las que están muy gorditos y no quieren meterse en mucha cosa, ¿sí? Pues la de poleo menta nos va a ayudar también. O sea, hay 3 infusiones que podemos tomar pues entonces lo vamos a arreglar así, ¿eh? Nos vamos a tomar el filetito de pavo, luego una infusión y luego pues a caminar, por ejemplo, ¿eh? Y a bailar. Si hace frío, pues en la casa se está calientito y se baila. Sí, y ahí quemamos 10 minutos de baile, quemamos las calorías que nos está sobrando. Fíjate. Y le estamos dando a los niños, ahí escondido con el pavito, le estamos dando las setas, le estamos dando el perejil, le estamos dando el queso, en fin, todos esos son nutrientes absolutamente maravillosos. Vamos a dar un... Y es que para un niño, mi querido Rafael, como ellos se mueven tanto, ellos no tienen problemas con las kilocalorías. Claro, para ellos sí que no hay problema. Un teléfono para más información y para el silicio, Albert. Claro que sí, es el 91 619 5414, y no se les olvide que el silicio, ayer veníamos hablando del colágeno, sí, y de todo esto que hace el silicio. El silicio tiene lo que mencionábamos alguna vez, las plantas hace 20, 30 años tenían silicio. Lamentablemente los suelos ya no tienen silicio y tenemos que tomarlos. Todos los habitantes de este planeta tenemos carencia de silicio. Por eso aparecen la artrosis, la osteoporosis, y por eso, Rafael, y aquí viene un dato muy interesante que ayer me pasaron de la Seguridad Social, es que últimamente hay muchas fracturas, la gente se cae y se fractura. Claro. Es porque el hueso está muy débil y porque le falta silicio. Así es que a tomar este silicio, que es maravilloso, es natural, viene, es un extracto, se saca de unas plantas, por lo tanto es orgánico y es el adecuado para estas cosas que están pasándole a los seres humanos, estas enfermedades. Y es que el que quiera, se lo mandamos a la puerta de su casa, llámenos al 916-19-54-14 y ahí se lo ponemos para que no tenga que salir, no tenga que mojar, y el que no, pues va al herbolario que quiera y ahí tienen el famoso silicio, que es una verdadera maravilla. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes. Las 10:43. El número de personas con alergias se ha disparado desde comienzos del siglo XX, cuando ese tipo de reacciones eran poco habituales. Ahora empiezan a serlo, no solo las alergias a los alimentos, también a los medicamentos y a diferentes partículas. Es un reportaje de nuestra compañera Andrea Valencia. En la actualidad, alrededor de 17 millones de europeos sufren algún tipo de alergia relacionada con la comida. Según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, de ellos, 3,5 millones tienen menos de 25 años. Se calcula que hay 15 millones en Estados Unidos. En España se ha triplicado la proporción de personas afectadas en 2 décadas, del 3,6% en 1992 al 7,4% en 2005 y al 11,4% en 2015, según la última edición de un estudio epidemiológico de referencia elaborado por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Hemos consultado con el doctor Luis Echavarría, coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia Alimentaria de esta sociedad, para conocer a qué se debe el auge de las alergias a los alimentos. Fundamentalmente, pues el cambio en nuestro tipo de vida, el cambio en nuestro tipo de vida con la pérdida de la alimentación más natural, con la ingesta de alimentos muy elaborados, también se ha relacionado con la contaminación ambiental, también incluso se correlaciona pues con el uso de ciertos medicamentos en las primeras edades de la vida, como son los antibióticos, etcétera, ¿no? No hay ninguna causa única que explique este aumento, sino que probablemente sea una concatenación de diferentes causas que sean las que ocasionen este aumento de las alergias alimentarias. Sin embargo, muchos padres suelen confundir la intolerancia con la alergia. La alergia, en nuestro mecanismo inmunológico, es el que se defiende de forma equivocada contra el alimento. Sin embargo, en la intolerancia simplemente lo que tenemos es un problema para metabolizar este alimento. No interviene para nada nuestro sistema inmunológico. Y la gran diferencia que hay es que las primeras, las alergias, las que interviene este mecanismo, nuestro sistema de defensa, pues puede ocasionar reacciones que son graves. Y habitualmente las intolerancias suelen ser cuadros más leves y que se suelen caracterizar pues, generalmente solo por síntomas gastrointestinales leves como flatulencia,
molestias, náuseas, aires, que es lo típico, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa. Las reacciones graves por alimentos afectan a más niños y adolescentes. Cuando se trata de bebés o niños pequeños, las más frecuentes son las alergias a la leche, el huevo, el pescado y a los frutos secos. Cuando son más mayores, incluso adultos, surgen las alergias a proteínas asociadas a frutas y vegetales. El alimento número 1 causante de alergia es el huevo, ¿no? Luego ya les sigue la leche y un poquito más atrás los pescados y las legumbres y los frutos secos. Pero lo que estamos observando es que conforme los niños van creciendo y van llegando a edades mayores o a la adolescencia, están empezando a tomar mucha importancia y cada vez vemos más niños que tienen problemas con alimentos vegetales, sobre todo con las frutas. Ante la ingesta de un alimento que pueda causar alergia, es importante estar preparado a las diferentes reacciones como la anafilaxia. La anafilaxia es el cuadro más grave que puede padecer un niño o cualquier persona con una alergia alimentaria, ¿no? Es un cuadro que puede ser potencialmente mortal. Nosotros en las consultas, los pediatras, cuando detectamos a estos niños que pueden tener o que han tenido ya antecedentes de este cuadro grave de anafilaxias, pues se les recomienda que lleven siempre consigo o que tengan a mano los autoinyectores de adrenalina. Siempre en cada visita que hacen al hospital se insiste en que lo lleven, que lo tengan en fecha y por supuesto que sepan manejarlo, tanto él como la familia, y lo mismo debía pasar en el medio escolar, que son donde nuestros niños pasan una gran parte del tiempo. Entonces todo el personal que esté en contacto o que tenga relación con un niño que esté diagnosticado de una alergia alimentaria grave y en riesgo de tener una anafilaxia, si tiene una equivocación, pues debe saber manejar o debe saber dónde están y actuar rápidamente y administrar la adrenalina, que salva la vida, puede salvar la vida a estos pacientes. Hace más de una década que el tratamiento de inmunoterapia oral ha permitido a muchos alérgicos vencer sus límites con una tasa de éxito superior al 80%. Estos tratamientos se empiezan a aplicar cuando los niños tienen más de 2 o 3 años, porque la mayoría de las alergias a la leche y el huevo pueden desaparecer solas antes de esa edad. Desde hace ya aproximadamente 10-15 años estamos ofertando otra opción de tratamiento, que es la inmunoterapia oral, que lo que consigue es desensibilizar a estos niños y que puedan tomar el alimento sin tener complicaciones clínicas. Es un proceso largo, es un proceso engorroso, es un proceso que a veces lleva el riesgo de tener reacciones, pero que al final a estos niños que quizás no vayan a tolerar de forma natural el alimento, pues les da una opción de vida, porque van a poder tomar el alimento, van a poder salir a las fiestas, van a poder salir a las actividades extraescolares y van a estar seguros de que si hay un error, si alguien le da algo, pues no vaya a tener reacciones y que incluso pueda realizar una vida prácticamente normal y comiendo absolutamente de todo. No siempre hay cura y en muchos casos una alergia condiciona la vida de quien la sufre. En los últimos 10 años han aumentado en 7 veces los ingresos hospitalarios de niños por reacciones graves causadas por un alimento. Afortunadamente la mayoría desaparecen. Las alergias alimentarias que empiezan en los primeros meses de la vida, que la primera suele ser la leche porque es el primer alimento con el que tiene contacto el niño, pues son en general alergias con un muy buen pronóstico. En concreto con la leche, pues prácticamente entre el 10 o el 15% son los niños que se van a quedar sin poder superarla. Es decir, que el 85 al 90% de los niños lo van a superar y además a edades muy tempranas. Buenos días, España. Tu programa matinal en la Inter. 10:54, bueno, estamos a punto de irnos, pero antes, Pepe Luis Vázquez, torero de las Ondas, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar del día de la tauromaquia, que fue ayer, ¿no? Efectivamente, ayer se celebró en Valencia el día de la tauromaquia. Contó con 2 actos reconocidos. El primero, un concurso de recortes, y luego, eso fue por la mañana, y luego por la tarde en la Plaza de Toros también pues se celebró un festival taurino en el que prácticamente se acabó el papel. Bueno, creo que no se acabó del todo, pero estuvo rozó el casi lleno, y en el que torearon pues Fermín Borque como rejoneador abriendo el cartel, y luego Enrique Ponce, el Juli, Manzanares, como 3 grandes figuras de la tauromaquia actual, y luego 3 jóvenes promesas como son Román, Álvaro Lorenzo y Borja Collado. En total se cortaron 10 orejas. Me gustaría especificar que es interesante saber que todo estuvo organizado por la Fundación Toro
de Lidia, que tiene la misión de promover la tauromaquia y defenderla pues ante los múltiples ataques que sufre tanto políticos como sociales, y de hecho esta semana han mantenido varias reuniones con representantes de políticos, representantes de la Fundación con representantes políticos de los partidos PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís en Valencia. Y bueno, pues poco más que añadir, simplemente que esto se enmarca dentro de un plan estratégico de la tauromaquia y la defensa jurídica. Bueno, pues en este programa no va a morir la tauromaquia, porque ya hemos establecido que va a ser Pepe Luis Vázquez, nuestro compañero periodista, el encargado de mantener viva la llama de la fiesta nacional. Hombre, la verdad que es un honor y desde luego que independientemente del debate político o moral que se haya generado en torno a eso, pues aquí se va a tratar la información taurina con toda la objetividad posible y con el respeto de todas las ideas, que es fundamental. Gracias, Pepe Luis. Gracias, Andrea Valencia. Vamos a hacer una pequeña pausa, después las noticias y después una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y con Fernando Ballesteros. 2 teléfonos a los que pueden llamar: 91 535 16 14 o 533 90 21. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. 6 muertos y 9 desaparecidos. Es el balance provisional de las lluvias torrenciales que han afectado el levante mallorquín, la zona este de la isla. Manuel Galán, alcalde de Artà y sucesor de uno de los fallecidos, ha hablado en Onda Cero del punto en el que se encuentra ahora el pueblo. Se nos han desbordado torrentes, la lluvia se ha llevado puentes, tenemos una localidad que es la Coda de San Pedro y local, incomunicada porque la carretera ha desaparecido un trozo, y estamos en esta situación. Ahora vamos a empezar a evaluar daños y vamos a hacer un recuento un poco de todo. Un asunto que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde en la sesión de control también se ha hablado de Cataluña y de la estabilidad del Gobierno. Blanca del Tronco, Cámara Baja, muy buenos días. Buenos días, Rafa. Pues como dices, Cataluña ha vuelto a centrar parte de esta sesión de control al Ejecutivo. Así ya preguntas del portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, al presidente del Gobierno. Ha vuelto a apelar al diálogo entre catalanes para acabar con la dinámica de bloques. Sánchez ha asegurado además que lo que pasa en Cataluña no es un problema por la independencia, sino por la convivencia, visión que no comparte el portavoz nacionalista. Escuchamos a ambos. Yo creo que el conflicto que hay en Cataluña no es tanto el de la independencia como el de la convivencia. Y por tanto creo que lo más importante es que todos seamos conscientes de que tenemos que abrir dentro de la ley un proceso de diálogo, primero entre catalanes, aquellos que son nacionalistas, aquellos que no son nacionalistas, y por supuesto entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España. Señor presidente, no comparto que el problema sea de convivencia. El problema es democrático, es de encauzar la cuestión de fondo que le plantea la sociedad catalana, que no es otra que los catalanes puedan decidir democráticamente y libremente su futuro político. Ese es el consenso principal que hay en Cataluña. Y abordar eso exige coraje político, sentido democrático y respetar a la sociedad catalana. Situación en Cataluña que ha servido también al líder del PP, a Pablo Casado, para instar a Ciudadanos a presentar una moción de censura contra el presidente Quintorra, propuesta de moción que descartan desde la formación naranja porque dicen los números no dan. Y junto a Cataluña, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha vuelto a centrar parte de esta sesión de control al Ejecutivo. Así ya preguntas del diputado del PP, Javier Maroto, ha acusado a los populares de sumarse al chantaje de Villarejo y de revictimizarla. Este era el momento. Pero lo más duro seguramente es entrar por aquí y ver a los suyos y ver cómo efectivamente también le ponen en cuestión. Los españoles no se merecen una ministra como usted. Si tiene dignidad, dimita. Lo que no se puede hacer es la utilización política de un chantaje al Estado. Estamos viviendo un chantaje al Estado, del que en este caso yo, como podría ser cualquier otro, es víctima. Y otra cosa, revictimizar a la víctima del chantaje, porque yo soy víctima de ese chantaje. Palabras de la ministra de Justicia recibidas con gritos de dimisión por parte de la bancada popular. Sesión de control al Ejecutivo, Rafa, que continúa hasta ahora con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto al ministro de Fomento sobre la política de inversiones que el Gobierno piensa impulsar en Cataluña. Gracias, Blanca. En el exterior miramos hacia Indonesia, donde la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se ha referido durante la asamblea anual del organismo a la situación que atraviesa el comercio internacional en este momento. Necesitamos unir nuestros esfuerzos para arreglar el sistema de comercio mundial, no destruirlo, dice Lagarde, arreglarlo, no destruirlo. Esto significa buscar en los efectos que distorsionan, mejorando la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y dando pasos para asegurar una efectiva
viva competitividad para evitar, dice Lagarde, los excesos de los mercados con posiciones dominantes. Of market dominant positions. La información de los mercados en tiempo real. Sigue mandando los recortes en la renta variable en una jornada en la que hemos visto que AENA prevé ganar 1.272 millones de euros este año, un 3,2% más, pero está por debajo de las expectativas y eso lleva a las acciones de AENA a caer un 4,26% hasta 140,45 euros por título. El IBEX abajo un 0,55, está en 9.209 puntos, cede un 0,70 y CAC hasta 5.281. El DAX alemán abajo un 0,55, se coloca en 11.911 puntos, cede un 0,47% del Eurostock y se sitúa en 3.306 puntos. La pérdida más discreta para Londres, donde el FTSE cae un 0,12% hasta 7.229 puntos. Divisas, un euro se cambia por $1,1485 y 130,01 yenes. Y en las materias primas vemos recortes para el Brent del 0,29%, está en $84,74, en tanto el barril de West Texas cede un 0,25 hasta $74,77. Les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad. La UDEF ha detenido a 10 personas vinculadas con la estafa de clínicas dentales de iDental, acusadas de pretender orquestar otro entramado semejante para repetir la macroestafa. Entre los detenidos está Luis Sanz, quien fuera consejero delegado de iDental. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com.